Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a una edición más de su mágico programa, su programa paranormal, su programa misterioso. Este programa que siempre va de domingo a domingo, o los domingos más bien, no de domingo a domingo, sino los domingos, de 8 de la noche a 10 de la noche en vivo en YouTube. Y después que queda subido ahí, pues ya queda subido en las distintas plataformas, dígase en Spotify, en Mixcloud, en Google Podcast, en Spreaker, en donde quiera. Donde más nos interesa que se metan es en Spotify, donde queremos crecer más. Pero digamos que donde está súper ordenadito, donde está todo súper chévere, es en la parte de YouTube. Ya está súper organizadito, capítulo a capítulo, y muy buenos comentarios que recibimos. Sus monjes con las antorchas, pues obviamente están pendientes de todos los temas paranormales, y lo que hacemos es irlos sacando uno a uno. No nos quedamos con un solo tema, sino varios temas a la vez. Y así nosotros podemos decir que es como una especie de TikTok radial. De hecho, cuando hablamos en las redes sociales del tema principal, pues es generalmente el que trata el panelista principal. A eso nos referimos cuando hablamos del mundo de lo paranormal en la Caja de Pandora. Pero tenemos también formas de contactarnos, y ahí ya aparece mi otro contertulio, mi hombre de las conspiraciones, el hombre de las noticias, de la investigación, de la reportería. Con las buenas noches, Toby. ¿Cómo hace la gente para hablar con nosotros, para contarnos historias, para participar en este mundo de la Caja de Pandora? Chancho, es muy fácil, simplemente se pueden comunicar con nosotros a través de @los40colombia, @DJTobyFM, @el Chancho 414, y nuestro numeral, la Caja de Pandora, donde ustedes son los protagonistas, donde ustedes nos hacen llegar sus historias, sus testimonios, sus opiniones, que son demasiado importantes para nosotros. Si de pronto ustedes tienen algún testimonio que quieran compartir con nosotros, también son bienvenidos. Y si tienen alguna historia que nos quieran compartir, pues es muy fácil, ahí a través de las redes sociales de @los40colombia lo pueden hacer llegar. Y usted dice historias, hoy muchas historias, el programa que le corresponde al 27 de abril, el último programa del mes de abril. El gran Krillator, que usted sabe, desde que comenzó este programa hace mucho tiempo, o sea, ni siquiera la Caja de Pandora, sino su antecesor, pues nos compartía muchas historias de terror, y esto nos permitió hacer una gran biblioteca de ellas, porque el gran Krillator anda de año sabático. Él está dedicado a otras cosas, está dedicado a la meditación, al parkour, a los temas digitales, pero dice, hombre, volveré algún día, y sin embargo, pues pueden seguir haciendo lo que quieran con nuestra biblioteca, porque es nuestra, de todos, de él y de nosotros y de ustedes. Y como lo dice entonces bien Toby, hoy vamos a tener una pequeña mini maratón de historias paranormales, historias de terror. Por si igual le quieren escribir a él y decirle, oiga, qué buenas historias, es @Krillator con doble R, @Krillator con doble R, con una sola R en su canal de YouTube, es Cristian Latorre. Y ya saben que somos un par de monjes, el monje rojo, el monje
rojo, negro, con las antorchas, con el fuego. Y sabemos que es podcast, sabemos que de pronto usted está en la mañana escuchándolo, en el desayuno, incluso hasta la hora del almuerzo. Pero si puede escuchar el podcast de noche, en la oscuridad, imaginando que nosotros somos los monjes, imaginando los misterios y las antorchas y esa penumbra y ese humo, pues obviamente el podcast va a ser mucho mejor para usted. De todas maneras, siempre va el disclaimer. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas y prepárese para estas 2 horas con mucho misterio, con mucho de lo oculto y lo paranormal. Aquí abrimos la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Caja de Pandora que le corresponde al 27 de abril, último programa del mes. Vamos a estar hablando mucho también del Papa, hombre, porque usted sabe que eso, todo lo que conlleva. Y antes de pasar con mis contertulios en Medellín, sobre todo Toby y sus investigaciones y demás, quiero recordarles que vayan y métanse a YouTube, esa es nuestra punta de lanza, y revisen todos los capítulos, incluyendo los audiovisuales, a ver si recuperamos este año también la temporada audiovisual antes de que acabe pues 2025, porque en 2024 tuvimos también muchos capítulos de manera audiovisual en el estudio, no solamente podcast. El podcast igual de todas maneras todos los domingos, domingo, y cuando no es domingo, pues lunes festivo. Listo, para que lo tengan presente. Numeral la caja de Pandora a los 40, arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia para el tema de la conexión. Ahora sí, nuestro amigo Toby hace investigaciones o voz populi. Eso quiere decir que hace reportería. Y esta vez tiene una historia con una chica que habla algo relacionado con los abuelos, con ánimas, con fantasmas. ¿Entendí mal? ¿O usted qué entiende de esta historia que es bastante aterradora y es apenas para la caja de Pandora de los 40? Otro capítulo más de este podcast paranormal. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, nuestro canal de YouTube y a través de los40.com. Estoy por acá con una nueva invitada que nos tiene historias paranormales. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. ¿De pronto te ha pasado algo paranormal a ti, algún familiar o algún amigo y que tú lo quieras compartir con todos nuestros oyentes? Sí, bueno, mi familia tiene una finca en Alejandría. Es un pueblo del oriente antioqueño y es conocido por las brujas. Se ven muchas brujas, se sienten energías muy densas en algunas partes y yendo para el pueblo, cerca ahí de la finca, hay una zona en la que se siente pues una energía súper pesada y tú sientes como si te estuvieran observando. Un día salí con mis primos, salimos a caminar, ya estaba empezando a oscurecer. Y cuando pasamos por esa zona, ya estaba oscuro, ya se estaba anocheciendo. Y cuando pasamos por ahí sentíamos que nos estaban mirando. Mirábamos por detrás. O sea, se sentían desde el principio observados. Sí, súper observados y una energía súper pesada. Demasiado pesada. Cuando yo volteo hacia el morro, hacia la montaña, veo como algo que alumbra, como 2 punticos alumbrando rojos. Pues eran unos ojos, solo los vi yo. Después vi como una silueta saliendo de la montaña y de inmediato le dije a mis primos, ¡ay, miren eso! Una persona ahí nos está viendo. Pues yo me imaginé lo peor, yo dije no, yo en ningún momento pensé pues como una bruja, un espanto, nada, yo dije alguien nos va a hacer algo, nos van a matar, nos van a robar, cualquier cosa, menos que era una bruja. Pero ven, yo te pregunto algo, si tú ves unos ojos
a lo largo, a lo lejos, y tú ves unos ojos rojos, ¿tú no crees que es algo de pronto maligno? ¿No te causó como miedo, susto? ¿O simplemente tú dijiste, ve, unos ojos rojos y ya? En ese momento no sentí susto. Ya después cuando le dije a mis primos y ellos voltearon y no había nada, ahí sí Ahí sí se te llenaste pues de susto. Sí, me paniqué y bueno, eso no es lo peor porque ya después nos fuimos, bueno, asustados al ver que yo vi algo pero ellos no lo vieron. Nos devolvimos para la finca, nos seguimos pues como con nuestro camino y al llegar a la finca, la zona de ropas es detrás y es una zona abierta donde hay manga y pues a esa hora ya estaba súper oscuro. Yo me fui sola y volví y vi a esa persona, pero esta vez estaba acompañada de alguien más y ambos estaban vestidos de blanco, y eran unas personas ya mayores. Resulta que después mirando fotos, estas siluetas eran de mis bisabuelos, que me parecieron. Entonces como que en ese momento no me dio tanto susto, pero ya después como hablándolo y viendo que solo lo vi yo, sí fue súper paranormal y choqueante pues como esta situación. ¿Y por qué crees tú que se te presentaron tus bisabuelos? ¿Por qué solamente los pudiste ver tú y no nadie más con los que estabas en ese momento? Pues la verdad no tengo ni idea, pero siempre he sido como la más propensa de la familia que se me aparezcan pues como familiares muertos, mi papá, mis tíos, y siempre se me aparecen es a mí, pero en ningún momento como con susto, pero esta vez sí fue ya como más choqueante porque fueron 2 veces. ¿Y solamente han sido entonces familiares tuyos? ¿No han sido personas externas que de pronto tú no conozcas? No, solo familiares. Ahora te pregunto, ¿tú crees que eso sería un don o una maldición para ti, tener que presenciar esos espíritus, entidades que se aparecen así cuando tú menos piensas? Quisiera pensar que es un don y no algo malo. Bueno, ahí tenemos más historias, más oyentes que participan a través de nuestra caja de Pandora de los 40. Los maestros de ceremonias del oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre, todo el mundo del oculto, lo paranormal, lo misterioso, lo bizarro, lo raro, y lo compartimos acá. Usted también puede ser parte de la conversación. Numeral la caja de Pandora los 40, numeral la caja de Pandora los 40, arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM y obvio arroba los 40 Colombia. Nosotros estamos muy pendientes de todo lo que llega, sobre todo en cuestión de historias. No se cohíba. Siempre déjenos lo que quiera, así incluso sea pequeño. O de pronto a usted le pareció algo muy bacano y dice, ay, mire, pero esta historia a mí me pareció bacana, nadie la ha compartido y ni siquiera es suya, pero la quiere compartir. Bueno, pues entonces hágale. Eso nos sirve mucho y es un motor, obviamente, para este espacio. Pero mi querido Toby, hay una vaina en la cual no nos podemos correr, es una vaina pues absolutamente obvia, que es el tema del Papa. Obviamente con mucho respeto, cada cual pues tendrá sus creencias, sus cosas, pero siempre cuando se habla del Papa, pues eso tiene un montón de conspiranoias y que la corrupción del Vaticano y que los milagros, o sea, la iglesia alrededor tiene un montón de cosas que obviarlo pues sería pues imposible. Entonces yo le pregunto de una vez al querido Toby sobre ese lado B que ha vivido de pronto toda su vida. ¿Qué puede ser lo que más curiosidad le da? De pronto el tema de los estigmas, cómo se eligen los papas, el tema de los santos. ¿Cuál podría ser ese lado el lado B de la religión que uno dice, pues hombre, esto es más paranormal de lo que la gente se imagina?
Bueno, Chancho, pues a mí la verdad siempre me ha llamado mucho el tema del cónclave. Me llama mucho la atención el tema de cómo se eligen los papas, de cómo, qué requerimientos o qué requisitos puede tener de pronto un padre para postularse a ser, por ejemplo, un papa, porque pues uno puede ver que hay muchos padres que toda la vida han prestado su servicio, por decirlo de alguna manera, en la iglesia y nunca los postulan o nunca podría decir, no sé si se podría decir de esta manera, pero es como si nunca subieran de rango. Ok, ok. No sé si me hago entender. Por ejemplo, usted ve al padre del Minuto de Dios, ese señor prácticamente toda la vida presentando ese programa, ayudando personas, haciendo pues lo que dice la iglesia prácticamente, que es como ayudar y todo ese tema, pero usted nunca ha escuchado como que digan este papa colombiano o este pontífice o este cardenal está postulado para ser el papa colombiano, por decirlo así. Entonces son cosas que me llaman mucho la atención porque nunca he visto, o sea, que necesita un padre, un sacerdote para que lo nominen a ser un papa. Esa es como la pregunta que tengo yo como generada hace un rato. Y se la devuelvo con algo que además es obvio y que pues o sea, no hay que ser experto en marketing ni en nada de eso, sino es muy obvio. Como fueron los Oscar y como obviamente eso está pulpito porque eso es de nada, de hace pocos meses, y una de las cosas que estaba más en furor en Conclave y pasa esto del Papa Francisco, pues adivine que se exponenció en visitas en las redes sociales, el tema del Conclave, porque obviamente llama a la gente a eso, a que explote en las redes sociales el conocimiento y diga, bueno, tengo las mismas dudas que tiene Toby. Y sin ver la película, porque obviamente no quiero hacer spoilers ni nada, pero es la forma más humana de decir cómo los humanos eh, digerirían, elegirían al representante de Dios en la tierra de la manera más humana posible. Es más, sin ni siquiera meterle maldad ni temas de corrupción, sino eso. El humano tiene, el ser humano por dentro. Entonces esos corrillos, o sea, como un reality. Ay, yo, mire ese tipo de música. Sí, su Sus cosillas, manada. su manada, y mire, es que este man, pan, este man es fuerte, este man es débil. No, mire, si este man va a hablar de este tema, esto ya el papá lo curió, esto no, el papá era bueno con, no sé, con los Miguel. También por temas de favores políticos. Claro, entonces por eso usted mismo acaba de dar en el punto. Pedro Pérez puede que tenga todas las posibilidades de arrancar desde una comuna en la con Chinchina, con 4 fieles y llegar a ser el papa. De poder se puede, o sea, estadísticamente así sea un 0,001% puede lograrlo, pero tendría que pasar por todo ese proceso y hay gente que se queda, los que de verdad dicen, sí, yo, mi carrera papal vamos a activarla y se quedan por ahí en eso, se quedan porque un voto o esta vaina, o entonces no estoy dentro de la manada. El mismo Papa tiene su combo, ¿no? Él también antes de morir deja ahí como unos seres, dicen, bueno, el día que yo me muera estos pueden ser, pero no necesariamente es que sean ellos. Entonces sí, es eso, recomendarles Cónclave o las cosas relacionadas con el Cónclave, Si porque ya se vio la película, Chancho. no me la he visto, pero cuando estaba en el colegio me hicieron chupar eso, usted no se imagina, a mañana, tarde y noche. Es decir, yo le puedo hablar del Cónclave real de cómo se hace esa vaina. Y es eso, el humano más humano posible. Porque obviamente usted tiene que votar y entonces como no nos ponemos de acuerdo, eso no es de una votación que ganas 15-4, sino que toca volver a repetir la votación. Entonces ahí entra el reality puro y duro. Uy, no, ese Toby tiene el pelo muy largo, no sé, no, pues, o sea, y hay alguien que lo tiene que hacer. Es que lo más, no sé cómo decirlo, lo más chistoso, si es que la palabra cabe, es alguien tiene que tomar la vocería y decir, bueno, vamos a hacer esto y ta. Y ni siquiera la persona que está nominada, sino otro Sí, es ser. una persona que guía como el cónclave. De todas maneras, estoy, para no perder la idea, resolvamos esas dos inquietudes, ¿le parece? Eh, eh, es decir, primero, pues eso que usted muy bien pregunta, si cualquiera podría
llegar a ser papa. Y es que realmente los requisitos, todo y como venimos diciendo, son muy, muy pocos. Mire, se necesita ser hombre, solo los varones pueden ser ordenados sacerdotes y obispos en la Iglesia Católica y el Papa debe ser obispo de Roma, ser bautizado católico, es necesario ser miembro de la Iglesia Católica y ser elegido por el Colegio de Cardenales. El Papa es elegido por los cardenales reunidos en el cónclave. Entonces, en teoría, cualquier hombre bautizado puede ser elegido Papa, incluso si no es sacerdote ni obispo. En la práctica, desde hace siglos, solo se elige a un cardenal que ya es obispo o al menos sacerdote. Si llegaran a elegir a alguien que no es obispo, tendría que ser ordenado obispo inmediatamente para asumir ese cargo. Tiene que tener, obviamente, esto ya es como en la hoja de vida, ¿no? Una reputación de fe sólida, de buenas costumbres, tener experiencia de liderazgo en la iglesia, ser capaz de gobernar y representar a la iglesia a nivel mundial. Entonces usted que me pone el ejemplo literalmente del man del minuto de Dios. Y es que, vuelvo y digo, cualquiera podría hacerlo. Pero no sucede en la práctica por varias razones. Esa visibilidad y reconocimiento. Digamos que aquí el man picaría en punta, es un man mediático, es un man que ayuda. Tiene un pincito más, pero pues los cardenales eligen al Papa y normalmente buscan a alguien que ya conozcan muy bien de allá, de esa rosca, qué pena decirlo en esos términos, pues para que nos entendamos, que haya demostrado capacidad de liderazgo en una iglesia universal. Un cura de barrio, aunque sea muy santo, muy sabio, pues no suele tener la visibilidad internacional que los cardenales buscan. Tiene que tener experiencia de gobierno, porque gobernar una parroquia, gobernar la iglesia mundial con 1.000 millones de católicos, pues son cosas distintísimas, ¿no? Y los cardenales tienden a elegir a alguien que haya dirigido diócesis grandes, trabajado en el Vaticano o tenido cargos de peso. Entonces ahí ya nuestro amigo va muy abajo, ¿no? Hay una tradición interna desde hace siglos y es que el Papa casi siempre sale de entre los cardenales y ser cardenal ya es un cargo muy alto y visible. Los sacerdotes de base no suelen ser promovidos directamente a cardenal, sino que normalmente primero son obispos. Llegar a cardenal pues suele ser un proceso de décadas de servicio, estudios, trabajos pastorales y también de relaciones dentro de la iglesia, lo que acabamos de decir, de esas roscas, de esos corrillos, cuando además se van a dar las votaciones, que lo otro, que está. Entonces es posible, pero es improbable e imposible que escogiéramos a Pedro Pérez de la parroquia Don Parco en Tahití, si es lo que Toby quiere decir. Y para que también no se nos vaya la idea, el cónclave. Yo sé que lo que acabamos de decir de la película que está en boga, pero para los que no saben, cónclave viene del latín cúnclave o con llave, porque literalmente se encierran bajo llave en la Capilla Sixtina hasta que haya elección. Es esa reunión secreta donde estos cardenales eligen al nuevo papa tras la muerte o renuncia del anterior. Recordemos que no había muerto el otro papa cuando se lanzó Francisco y él ya había renunciado. ¿Quién lo dirige? Entonces está el camarlengo, que actualmente es el señor Kevin Farrell, que administra el Vaticano mientras no hay papa, pero no es como dirigir el cónclave, puede ser como administrar, presidir, entre comillas, porque acuérdense que lo que va a pasar es que entre ellos se van a reunir y a buscar los votos y a buscar los votos. Entonces no es como usted tiene que votar por... No, es una figura que es importante, pero de ahí en más son los cardenales, obviamente, los que toman la decisión, ¿no? Debajo del camerlengo Kevin Farrell está el decano del Colegio Cardenalicio, ahora Giovanni Battista, que es el presidente de la votación, si está presente, evidentemente. Si el decano está muy anciano o no puede, lo reemplaza el siguiente en jerarquía. El maestro de ceremonias pontificias también ayuda a organizar los detalles rituales, pero no tiene voto. ¿Quiénes votan? Todos los cardenales menores de 80 años. Generalmente son alrededor de 120 cardenales habilitados. ¿Y cómo es el proceso? Se hace la misa del Espíritu Santo. Antes del cónclave celebran una misa pidiendo sabiduría. Hay un ingreso solemne. En procesión entran a la Capilla Sixtina cantando el Veni Creator Spiritus. Luego hacen un juramento secreto. Cada cardenal promete guardar secreto absoluto. Se encierran, ahí cierran las puertas y literalmente se grita Extra Oms, que significa fuera a todos y a votar. Cada cardenal escribe el nombre del elegido en una papeleta, depositan el voto en una urna especial, luego cuentan y leen los votos en voz alta. Para ser elegido papa se necesita la mayoría calificada, que es el 2/3 de los votos. Y pues esto puede durar horas o días. Normalmente hacen 4 votaciones por día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Y si después de varios días no logran elegir, pues pueden cambiar las reglas para acelerar el proceso. Por ejemplo, decidir solo entre los 2 más votados, y no si hay 6 o 7 candidatos. Los últimos ejemplos, tenemos al Papa Francisco en 2013 elegido en 2 días, Benedicto
XVI en 2005 elegido en 2 días y Juan Pablo II en el 78 elegido en 2 días también. Así que pues yo creo que ese va a ser el proceso. Y el famoso humo blanco, humo negro, y es que después de cada votación pues hay humo negro si no hay papa todavía y hay humo blanco que significa tenemos papas. Se produce ese humo quemando las papeletas de los votos junto con algunos productos químicos para colorar el humo y sale por ahí por una torrecilla, por un farolillo que siempre enfocan, todo el mundo ahí en el Vaticano. Esto pues es una cosa de locos televisivamente hablando. Yo creo que es importante dejar ahí esas dos preguntas que estaban en el aire que planteaba Toby, que bueno, que nos estábamos planteando todos y cualquier terrenal accede a esto y cómo es el tema del cónclave, más allá evidentemente de la película. Pero a lo que voy con todo esto es lo que dije en el primer momento, son digamos los sentimientos más humanos posibles, porque hay un montón de intereses como un reality, como lo que usted ve noche a noche en cualquiera de los canales nacionales. Y es esto, el ser el protector de la iglesia, lo que está en juego. Incluso cuando se pongan todas esas cartulinas como rojas, me refiero a esas donde dicen como sus logros, hay vainas que la gente, los ultraconservadores lo ven como unos super logros. Voy a decir cualquier cosa, alguien que siempre hable mal de los inmigrantes. Entonces uno dice, pero Dios mío, estamos en 2025, ¿quién va a poner eso como su cartulina roja o como si eso fuera un logro? Precisamente. Como una carta de presentación. Exacto, precisamente porque sabe que dentro del cónclave va a haber seres que van a decir que sí. Y así como entonces el Papa representaba ciertas cosas, si él gana, pues va a representar otras cosas. Entonces no crean que todo el mundo lo ve mal. Eso es en todo, la parte de economía, la parte social, la parte política, de inmigración, de razas, de mujeres. Y eso que por ahí, me he dicho, ni meterme por ahí, porque obviamente pues ustedes saben cómo es la relación de la iglesia con las mujeres y lo que podría pasar en un futuro si algún día dicen, bueno, ¿y qué pasa si partimos esto en dos y llega a haber una papiza? Bueno, en fin. El caso es que le voy a hablar, mi querido Toby, de cosas relacionadas con el Papa. Atención, o bueno, misterios de lo que siempre han sido los papas, ¿no? El papa que profetizó su propia muerte, Juan Pablo I. El papa Juan Pablo I fue elegido el 26 de agosto del 78 y murió misteriosamente solo 33 días después, el 28 de septiembre. Oficialmente se dijo que fue un infarto al corazón mientras dormía. Sin embargo, el Vaticano se negó a realizar una autopsia, lo que generó sospechas. Lo más escalofriante fue que días antes de morir, el papa confesó a su secretario personal que tenía miedo de que lo mataran, pues planeaba limpiar el Banco del Vaticano de corrupción y reemplazar a figuras poderosas. Los rumores se intensificaron con la publicación de libros como En nombre de Dios de David Yaló, que acusaban directamente a miembros de la curia romana y banqueros vaticanos vinculados con la mafia. Según estos informes, Juan Pablo I habría elaborado una lista de altos cargos a destruir, incluyendo el jefe del IOIR, el Banco Vaticano, Paul McCurks. Curiosamente, todos los involucrados tuvieron conexiones documentadas con escándalos financieros y actividades criminales. Hay testimonios extraoficiales de monjas que aseguran haber visto una sombra en los pasillos del Vaticano esa noche y que sintieron un aire helado e irrespirable. Aunque no existen pruebas físicas de asesinato o intervención paranormal, la cadena de coincidencias y el hermetismo del Vaticano siguen alimentando este misterio hasta hoy. El tercer secreto de Fátima y la profecía del Papa asesinado, pues los 3 secretos de Fátima fueron revelaciones supuestamente dadas por la Virgen María a 3 niños pastores en 1917. Mientras los 2 primeros secretos se hicieron públicos en las décadas siguientes, el tercer secreto fue guardado celosamente por el Vaticano hasta el año 2000. Se decía que contenía una visión de un Papa caminando entre cadáveres y siendo asesinado a tiros por soldados. Aunque la Iglesia lo interpretó como una alegoría del atentado contra Juan Pablo II en el 81, muchos estudiosos y clérigos no estuvieron de acuerdo. Lo realmente inquietante es que Lucía dos Santos, la única vidente sobreviviente, afirmó en cartas previas que el tercer secreto debía revelarse a más tardar en 1960 y que su contenido causaría terror en los fieles. Y muchos creen que el Vaticano ocultó parte del mensaje original, posiblemente relacionado con el fin de los tiempos. Y la apostasía en la iglesia o la presencia del humo de Satanás en el templo de Dios, como declaró el propio Papa Pablo VI en 1972.
Documentos desclasificados y declaraciones de clérigos como el cardenal Shapi, teólogo del Papa, sugieren que el secreto hablaba de una gran apostasía, comenzando desde la cumbre de la Iglesia. El propio Juan Pablo II, al ser preguntado en 1980 sobre el secreto, respondió: debemos estar preparados para sufrir grandes tribulaciones. Todo esto ha alimentado teorías de que el Vaticano no reveló el contenido completo por su naturaleza aterradora. Ahí le dejo ese entre paréntesis. Siempre se aseguró hasta el final, o digamos que desde hace mucho tiempo ya dan por entendido que el tercer secreto es Juan Pablo II, y hay gente que no, que dice que ese tercer secreto no ha salido a la luz, y puede ser en serio cualquier cosa, puede ser incluso la posible guerra mundial entre China y Estados Unidos, que incluso está pasando. Entonces siempre se habla con recelo sobre que no digan o en qué momento dieron por entendido que el tercer secreto era prevenir a Juan Pablo II. Y tercero, la maldición del Papa famoso y el sínodo cadavérico. Uno de los episodios más espeluznantes de la historia papal es llamado el sínodo cadavérico. En el año 897, el Papa Esteban VII, lleno de odio contra su antecesor, el Papa Formoso, ordenó desenterrar su cadáver ya descompuesto para llevarlo a juicio. El cuerpo fue vestido con vestiduras papales, sentado en un trono y juzgado públicamente por haber usurpado el papado. Fue encontrado culpable, mutilado y su cuerpo arrojado al Tíber. Lo aterrador comenzó después. Según crónicas de la época, comenzaron a suceder tormentas inusuales, hambrunas y plagas en Roma. El pueblo, horrorizado por el juicio al cadáver, se sublevó. El Papa Esteban fue encarcelado y luego estrangulado en su celda. Se dice que desde entonces varios papas han sufrido muertes trágicas o violentas tras cometer actos considerados sacrílegos o vengativos dentro de la Iglesia. A lo largo de los siglos, varios exorcistas del Vaticano han hablado del espíritu vengativo de Formoso, diciendo que su alma nunca descansó por el ultraje sufrido. Algunos aseguran que su figura se aparece en sueños a quienes traicionan la doctrina o profanan los sacramentos. Aunque no hay evidencia tangible de estas apariciones, la historia del sínodo cadavérico es real y está registrada en los archivos eclesiásticos, siendo uno de los episodios más perturbadores de toda la historia del papado. Qué vaina tan bacana, los misterios de la Iglesia, los misterios del papado. Bueno, la verdad, Chancho, es que la gente se activa mucho con ese tema de los papas porque pues hay muchos que terminan siendo muy diferentes a su estilo, a su manera, a su forma de manejar la iglesia, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando en algún capítulo, y yo también hice un video acerca de las profecías de San Malaquías, San Malaquías, por ejemplo, decía que había un papa que se iba a regir porque era un papa devorador. Y la gente decía, pero ¿cómo así que un papa devorador? Que no sé qué, que tal cosa. Y resulta que cuando se colocaron como a investigar a los papas, resulta que llegó uno que no era porque el papa fuera a ser malo, sino porque la descendencia de ese papa tenía un escudo que era un león. O sea, él pertenecía a una familia y su lineaje, o por decirlo así, el escudo de su familia era un león devorador. Entonces muchos decían como que, jue madre, por eso es que se le decía el papa devorador. No porque fuera a ser malo, sino porque el escudo de su familia representaba precisamente eso. Brutal, claro, va a dar mucho de qué hablar el tema del Papa de aquí, pues obviamente hasta ni siquiera el fin de año, hasta que sigamos con el tema de los papas. Y ahora sí, historia. ¿Quién le manda historia, Toycito? Bueno, Chancho, ¿qué nos escribe la gente? Por acá quiero saludar a Lina Vélez desde Miami, en los Estados Unidos, y ella simplemente nos envía una historia, no nos coloca un título, pero me gustaría que usted al final me diera cuál es el nombre perfecto para esta historia, usted o los oyentes también a través del numeral La Caja de Pandora. Dice: en lo profundo de los Pirineos, un grupo de 5 excursionistas se aventuraron a explorar una antigua abadía abandonada que no figuraba en los mapas modernos. El guía local, un anciano de voz temblorosa, se negó a acompañarlos tras escuchar el nombre del lugar: Sanctum Umbrae, el santuario de las sombras. A pesar de las advertencias, los jóvenes armados con linternas y cámaras cruzaron el umbral del monasterio al anochecer. Apenas pusieron un pie dentro, el aire se volvió espeso, como si respiraran a través de un velo invisible. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados con precisión enfermiza y una sensación de fatiga fue invadiéndolos lentamente.
Uno a uno comenzaron a sentirse débiles y como si la energía misma se drenara de sus cuerpos. Las cámaras dejaron de funcionar y las linternas parpadeaban. Y el silencio era absoluto, tanto así que se podían escuchar los latidos de sus propios corazones. En el reflejo de una ventana rota, vieron por primera vez una figura alta y flaca envuelta de sombras, como si la luz se deslizara sobre su piel. No tenía ojos visibles, pero todos sintieron una mirada que les atravesaba el alma. Uno de ellos, Clara, gritó al ver cómo su compañero Marco se desplomaba y la piel se le pegaba a los huesos, como una marioneta abandonada. Intentaron huir, pero el pasillo parecía alejarse eternamente, y a cada paso otro caía sin un rasguño, pero completamente seco, sin vida, como si la fuerza invisible les succionara la esencia. Clara fue la última, arrastrándose y sintiendo como su cuerpo se congelaba desde dentro. Justo antes de cerrar los ojos, vio a una criatura susurrarle algo que era muy intangible, como si le diera las gracias por alimentarlo. A la mañana siguiente, la patrulla de rescate los encontró. Las cámaras estaban rotas y mochilas esparcidas. No habían cadáveres ni rastro de lucha, solo marcas extrañas y talladas en el suelo, ahora cubiertas con una escarcha. Las autoridades declararon la desaparición como un caso sin resolver y desde entonces ningún mapa digital logra localizar la abadía. Los aldeanos dicen que el vampiro energético, un parásito antiguo que se alimenta de la fuerza vital y no de sangre, se muda de su lugar cuando su nido es descubierto y que ahora en algún otro rincón olvidado del mundo guardan en la oscuridad al siguiente grupo de incautos. Esta historia la envía Lina Vélez desde Miami, en Estados Unidos. No sé, Chancho, si usted tiene algún nombre para esta historia que le quiera como poner usted. Algo así como vampiro de cristal o vampiro transparente, vampiro en las sombras. Sí, porque los vampiros energéticos son eso, ¿no? Y incluso ni siquiera son vampiros, pero obviamente son otra deformación de estos seres. A mí me encantó, me parece fantabuloso. ¿Usted qué opina, Toby, de las historias que llegan de parte de los oyentes? No, simplemente agradecerles a ellos por su tema de creatividad. Otros pueden que tengan algún testimonio real y lo camuflen con un poco de fantasía. O muchos que les gusta tener como ese don de escritores, también pues aportan ese talento que tienen a través de la caja de Pandora a los 40. Siempre son bienvenidas todas las historias que nos quieran enviar. Maravilloso, maravilloso. Ya saben, numerar la caja de Pandora a los 40, arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM y arroba los 40 Colombia. Vamos a cerrar con esto que es una especie de como, bueno, no top, sino lugares embrujados o lugares que llamarían las famosas casas encantadas, pero la particularidad es que tienen que ser en Europa. Atención, la casa de los Berenguer en Belmez de la Moraleda, en España. En el pequeño pueblo de Belmez, en la casa María Gómez Camara, aparecieron en el 71 unos rostros humanos en el suelo de cemento de la cocina. Las imágenes conocidas como las famosas caras de Belmez aparecían, desaparecían y se transformaban. Científicos parapsicólogos y escépticos los estudiaron durante décadas. El Instituto de Cerámica de Sevilla incluso analizó el cemento y no encontró restos de pigmentos artificiales ni explicación física. Las caras siguen manifestándose hasta hoy en diferentes puntos del suelo y paredes. Se hicieron psicofonías, grabaciones de supuestas voces del más allá, y en lugar donde se escuchaban lamentos, susurros y gritos, algunas teorías apuntan que bajo la casa hubo una fosa común o un antiguo cementerio musulmán. La actividad paranormal ha sido tan intensa y persistente que incluso el Consejo Superior de las Investigaciones Científicas llegó a implicarse en su estudio. Es considerada una de las casas más documentadas y aterradoras de Europa en un caso único a nivel mundial. El castillo de Leap en Offaly, Irlanda. El castillo de Leap es conocido como uno de los lugares más embrujados del mundo y con razón, construido en el siglo XIII, fue escenario de asesinatos, traiciones y torturas brutales, especialmente en su famosa Cámara de los Horrores, donde se encontraron restos humanos empalados sobre pinchos oxidados en una trampa secreta. El espíritu más temido es conocido como el Elemental, una entidad oscura con olor a carne podrida,
ojos brillantes y una energía considerada maligna incluso por los medios más experimentados. Y numerosos investigadores paranormales han registrado presencias, fluctuaciones térmicas externas, puertas que se cierran violentamente en sombras que se mueven solas y voces sin origen visible. Incluso el equipo de Ghost Hunters International sufrió desmayos y ataques de pánico dentro de este castillo. Lo inquietante es que muchas de estas experiencias son idénticas entre visitantes que no se conocen entre sí, por si están cuadrando algún bulo y resulta que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o los seres que van todos son de distintas partes del mundo. Leap Castle no solo guarda historia, guarda lo que aún no quiere marcharse. Hay uno que se llama el Palacio de Poveglia, en Venecia, Italia. Aunque técnicamente no es una casa, sino un edificio en una isla, el Palacio de Poveglia ha sido escenario de uno de los horrores más documentados de Europa. La isla fue usada como punto de cuarentena durante las plagas bubónicas, donde se quemaban vivos a los enfermos. Posteriormente se convirtió en un hospital psiquiátrico, donde según informes locales y registros, un médico realizaba experimentos con lobotomías. Finalmente, el médico se suicidó tirándose desde la torre del hospital y muchos afirman que su espíritu aún ronda el lugar. Psicofonías, apariciones y fenómenos inexplicables han sido reportados tanto por exploradores urbanos como por investigadores autorizados. Se han captado gritos, risas y voces en idiomas antiguos. Las autoridades italianas han prohibido el acceso a la isla durante años debido a los reportes constantes de inestabilidad emocional en los visitantes. Muchos que han entrado ilegalmente afirman que sintieron presencias, fueron empujados o escucharon voces que les decían que se marcharan. Es sin duda uno de los lugares más temidos de Europa. ¿Lugares embrujados, Toby? ¿Conoce alguno por allá por Medellín? ¿O su opinión en general de este tipo de castillos? Pues Chancho, la verdad yo siempre he sentido que en Medellín hay muchos lugares místicos que siempre guardan como algo, pero sí reportan en las partes, por ejemplo, donde vivió Pablo Escobar, que sienten como sombras o que de pronto el espíritu sigue por ahí cuidando alguna huaca. Pues usted sabe que la gente es muy como también de crear historias como para llamar la atención y que los lugares se vuelvan turísticos o algo así, pero sería como lo más parecido que yo he llegado a ver como en las historias que comente la gente. Sí, allá no sería casas embrujadas, sino serían como haciendas y demás, porque las historias de las huacas son excesivamente fascinantes, sobre todo cuando van expediciones, no sé, 10, 20, 30, 40 personas, no pasa nada, llega y pasa un cualquier campesino y el man se enguacó con una olla o alguna vaina que se encontró y uno dice, pero ¿y a este personaje por qué sí y al resto de personas no? Es lo que se supone que las huacas se le aparecen a las personas de corazón puro. ¿Usted qué opina, señor oyente, señor que siempre está pendiente de la caja de Pandora? Háganoslo saber aquí al numeral La Caja de Pandora, los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Continuamos en la Caja de Pandora de los 40, podcast que va domingo a domingo a sus hogares, una especie de decir que en vivo, porque digamos que ahí se estrena el capítulo los domingos de 8 a 10 de la noche, pero por eso cuando usted diga, pero un minuto, está de día, ¿cómo así que es esto? Es porque seguramente lo consumes como podcast, o sea, estás en el almuerzo, estás en el desayuno, a las 7 de la noche, un tente en pie, pronto tomándose un aguardientico, un vino, un postre, en el colegio, en la universidad. La cosa es que lo consuma, sino que yo lo insto a que lo haga de noche porque es más bacano el cuento de los monjes con las antorchas, la oscuridad, usted haciendo sus trabajos o simplemente las labores de la universidad, el colegio, lo que quiera, y en la noche es más bacano. Y en vivo, o por decir en pleno estreno mejor, ¿no? Y ahí van compartiendo con los amigos y con su mamá, con su tío. Ay, mire, estos manes hablaron de este tema, debatamos de este otro. Eso es lo que queremos domingo a domingo, llevarles a ustedes una forma diferente de estar en lo oculto, lo paranormal, lo misterioso, lo raro, lo bizarro, porque también ya hay un montón de temas que no son solamente el fantasma, sino ustedes se dan cuenta cómo lo manejamos acá. Precisamente, uno de nuestros grandes panelistas, ojo que al final vamos a tener una micromaratón, o antes del final, una micromaratón con nuestro amigo Krilator, ¿no? Cristian Latorre. Vamos a estar contando muchísimas historias de terror, o bueno, él va a estar contando muchísimas creepypastas. Ese va a ser nuestro panelista principal, pero siempre hay panelistas durante el programa y uno de ellos es Rafael Jordán, @La Siete Sombra en Twitter, @La Siete Sombra en Twitter, que nos habla de el Mar del Diablo. Bueno, ya mismo él nos explica qué es el Mar del Diablo en la Caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán. Vamos a hablar un poquito esta noche sobre otro sitio
que tiene una connotación paranormal importante y es por supuesto el Mar del Diablo en Japón. El Mar del Diablo en Japón es conocido también como el Triángulo del Dragón o el Triángulo del Diablo. Según antiguas leyendas japonesas, este mar, es un lugar donde el tiempo se encuentra detenido, una región del Pacífico alrededor de la isla Miyagi, aproximadamente 100 kilómetros al sur de Tokio. El triángulo se forma partiendo desde el punto oeste de Tokio hasta un punto en el Pacífico. Luego pasa por las islas de Ogasawara y Guam, terminando de nuevo en Tokio. Entonces, por supuesto, forma un triángulo. Y este triángulo tiene algunas similitudes, por supuesto, con el Triángulo de las Bermudas. Entonces, digamos que la creencia popular dice que el Triángulo de Japón tiene algunas similitudes con el Triángulo de las Bermudas, ya que es un área donde los barcos y aviones desaparecen de formas misteriosas. Por supuesto, el Triángulo de las Bermudas es el más famoso, pero tenemos que tener en cuenta que así como estos dos, hay otros de este tipo de manifestaciones. Ambos triángulos se encuentran ubicados en una zona donde termina una masa continental y donde el agua es súper profunda. Entonces esas son como las similitudes. Por supuesto, tienen otro tipo de acercamientos y hay algunas leyendas que son, digamos, muy importantes en esta zona. Los habitantes del Japón y de las islas adyacentes desde la antigüedad ya, digamos, tenían una afirmación que el Mar del Diablo era hogar de antiguos dragones, y de ahí su nombre, que desaparecen cualquier cosa que entre en la zona, básicamente como si se los comiera. Entonces es un poquito el relato. También se habla de un barco fantasmal que aparece para llevarse las tripulaciones de otras embarcaciones tipo piratas. De hecho es un poquito parecido a la película de Piratas del Caribe. En 1989, un escritor gringo que se llama Charles Berlitz escribió un libro que se llama The Dragon's Triangle, en donde describe un montón de eventos inexplicables. Algunos de ellos es la pérdida de 5 buques militares con su tripulación y más de 700 personas. Y por supuesto la posterior desaparición de un buque de investigación tripulado por más de 100 científicos. Sin embargo, la investigación de Larry Koch digamos que refuta un poquito el punto de vista anterior y afirman que los buques no eran militares sino de pesca, y que algunos pues se habían desaparecido, digamos, fuera de esta zona del triángulo. Por supuesto que Japón es un sitio muy bonito y también lleno de secretos, pero lo importante, digamos, del Mar del Diablo es esa relación que ha tenido siempre con la desaparición de tantas cosas que han pasado. A mí me gustó mucho esa similitud que hacen con el tema, y pues por su nombre, el Triángulo del Dragón, por el tema de los japoneses, ¿no? También la leyenda japonesa habla un poco sobre la existencia, digamos, de un reino que está debajo de este mar, en donde el tiempo se detiene, como lo más impactante. Que además es un reino habitado por antiguos dragones, en donde todo lo que entra ahí desaparece. Es un reino protegido por un barco, como les mencioné, fantasmal, parecido al de Piratas del Caribe, que aparece simplemente para llevarse a las tripulaciones de otras embarcaciones, y pues que este reino va a quedar bajo el mar por toda la eternidad. Entonces digamos que es interesante para las personas que de pronto han tenido un poquito de acercamiento con la literatura fantástica y conocen los juegos de rol y demás, hablar un poco sobre ese tema de los dragones, porque el tema de que el tiempo se detenga es muy de ese estilo de cosas. Los dragones tienen esas capacidades supernaturales de hacer muchísimas cosas mágicas, entre ellas la detención del tiempo. También habla un poco como de cómo los dragones y su magia, digamos, se podría ver afectada por el tema de la tecnología humana, razón por la cual se mantiene en ese vilo constante de un tiempo detenido. Volviendo, digamos, como a la documentación, aunque hay, digamos, varias cosas que se han demostrado que son más o menos fraudulentas, hay muchos otros incidentes que realmente no se ha dado ni siquiera una explicación. Entonces, una de las digamos, respuestas que dan con respecto a esto es que, dada la gran actividad sísmica de la zona,
es un lugar de difícil acceso, lo que no permite una investigación realmente científica, sino es un relato basado en leyendas y en avistamientos y testimonios de personas, digamos, en varias ocasiones, pero no hay un rigor científico al respecto. Otra cosa que me pareció importante sobre este triángulo es que es bastante conocido, digamos, en el sentido en que hay bastante documentación en cuanto a que todo lo que se encuentra habla básicamente de dos aspectos. Lo primero es que siempre, por alguna razón, se determinan como triángulos. Esas zonas, digamos, de alta influencia energética siempre son triángulos y están delimitados así en las cartas, digamos, marinos y sobre las constelaciones y sobre, digamos, los ejes de la Tierra. Siempre son triángulos. Eso es impactante. Lo segundo es que usualmente hay un tema de desaparición, pero el tema es que desaparecer buques completos con más de 500 personas, tanto acá como en el Triángulo de las Bermudas, pues es algo que lo pone a uno a pensar. Y en este caso particular, pues no pasa lo que sí pasa en el Triángulo de las Bermudas, que incluso aviones han desaparecido. Y lo que más me gustó es el tema de esa quietud en el tiempo, en donde por supuesto hay un respeto a las creencias antiguas sobre los dragones japoneses y cómo podría existir una civilización de una raza diferente muy por debajo del agua, donde uno no puede evitar pensar un poquito en Atlantis. Entonces, todos estos relatos paranormales, si uno se fija cuidadosamente y lee entre líneas, están todos relacionados entre sí, y eso me parece que también pasa en este caso. Espero les haya gustado mi intervención. Recuerden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordán Helu con H, y en Twitter como LA7Sombra, @la7Sombra. Espero que tengan una feliz noche. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. Está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, programa que corresponde al 27 de abril. Ya vamos a entrar a mayo. La próxima vez que nos oigamos va a ser un 4 de mayo. Esto va realmente muy rápido. Y usted puede participar con numeral La Caja de Pandora los 40, @el Chancho 414, @DJ Toby FM, @los 40 Colombia. Es la sección de noticias, de notas, porque muchas de estas usted pues de pronto oye y dice, pero pero eso ya lo escuché. Porque pues bueno, lo compartimos, lo desmenuzamos, de pronto esto hasta termina siendo fake, no vale la pena, lo desechamos, lo volvemos a traer. Si ya lo debatimos, de pronto aguanta para un segundo debate. Esa es la gracia de usted con el señor de la frutería, con el señor de la miscelánea, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, pues debate, le generamos un debate, le generamos una conversación acerca de temas paranormales, terroríficos, raros, bizarros, que eso también entra en nuestro programa. Bueno, usted ya lo sabe, Katy Perry viajó al espacio, si ya lo dijimos o lo estamos diciendo, o lo repetiremos, usted sabe, deglutimos primero la información antes de saltar a todos este tipo de temas para no irla a embarrar, porque puede que mañana salgan y digan, no, eso se hizo en un estudio o algo así, aunque este no es el caso. Y igual, pues está chévere seguir recordando, seguir debatiendo, porque a cada tema se le pueden salir más cosas. Además, por eso yo les digo que esto no es técnicamente un noticiero, porque pues eso se encuentra todo el tiempo a cada hora, sino acá es más como para analizar y decir, ve, ¿qué pasa? Es más, entro por el análisis. Las muchachas, los muchachos que tanto tiempo dedican
que quieren de verdad ser astronautas, un poco el debate también como lo de los jugadores de fútbol, ¿no? Que pucha todos los días, desde que tienen 12, 13 años, y entonces que después empieza a aparecer que no, que la corrupción, que si tú me das tanta plata te meto en el equipo de titular, o que yo soy influencer directamente, o yo soy millonario directamente y quiero aparecer en el equipo. Entonces el trabajo de esa persona, ¿dónde está? Y lo traspolo obviamente al astronauta. Entonces que yo aprendí física y química y soy un berraco en matemáticas, ¿no? Y aparecieron unos millonarios y ya, y se fueron para el espacio. Claro, eso conlleva un dilema ético, moral, respetable, no respetable. Obviamente os dirán, ustedes con la plata hacen lo que se les dé la gana, pero por eso les digo que de cada tema pues saltan otros temas adicionales. En este caso, si usted no sabía, Katy Perry en un vuelo de Blue Origin de nuestro amigo Bezos, pues viajó al espacio. Y Toby tiene algo que decir. Salió una noticia de cuáles son los requisitos que se necesitan para viajar al espacio como Katy Perry. Pues para realizar el mismo viaje que hizo ella y otras 5 mujeres a bordo del NS-31, les voy a decir los siguientes requisitos. Primero, es estar disponible para el proceso logístico. Para poder participar en este viaje al espacio, tienes que tener una disponibilidad para transportarte a Texas, donde involucran a las fases de entrenamiento y lanzamiento. A su vez, se pide una disponibilidad total en los días previos al vuelo para los tripulantes para que puedan participar y cumplir con todas las actividades programadas por el Blue Origin. Comprar un asiento en el vuelo para poder participar en este viaje. El siguiente paso que debe hacer es comprar un asiento en una de las misiones. Si bien es cierto que este tipo de vuelos están abiertos para todo público, no cualquiera puede acceder a esto. El precio de los asientos pueden ser, escuche bien, Chancho, hágame el favor, pueden ir desde los 1.5 millones hasta los 28 millones de dólares aproximadamente. Participar en un entrenamiento previo. Una vez hayas confirmado tu asiento en una de las misiones, tienes que someterte a un entrenamiento obligatorio en las instalaciones de la empresa, las cuales están ubicadas en Texas. Y este entrenamiento incluye preparación física, simulaciones de vuelo, protocolos de seguridad, y al ser un viaje turístico no exige una formación previa a la ciencia espacial o algún tipo de experiencia técnica relacionada. Luego vas a aprobar las evaluaciones médicas. Dice que es el siguiente requisito para aprobar las evaluaciones médicas de la empresa. Exige esto con el fin de los tripulantes puedan soportar las condiciones que implica el vuelo, como lo son el despegue, la gravedad cero y el aterrizaje. Si cumples con cada uno de estos requisitos, serás capaz de formar parte de las tripulaciones de este vuelo y tendrás la oportunidad de conocer el espacio y ver la Tierra desde otro ángulo. ¿Cómo la vio usted, Chancho? 1.25 millones hasta los 28 millones. ¿Cómo lo vio usted? Cuénteme cuántos asientos me va a invitar para yo pedir permiso de una vez en los 40. Una locura, una verdadera locura. Está bien que ellos quieran volver los vuelos comerciales y que la gente pueda conocer el espacio. Fue madre, ya nos estaríamos acercando a algo así como a la película del Quinto Elemento. Sí. Pero fue madre, o sea, tampoco es que estamos tan avanzados así como que ella diga, no, es que yo me puedo dar el lujo de viajar al espacio cuando a mí me dé la gana. ¿Y qué va a hacer este fin de semana? No, me voy a ir para Marte. Me voy a ir para Marte a dar una vueltica, Chancho. Entonces, ¿qué le traigo? Bozana de Marte. Sí, tráeme un polvito espacial, alguna vaina. Entonces yo siento que realmente ahí es cuando uno dice, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, voy a hablar del gran José Gregorio Hernández. Esto también ya lo hemos hablado, ya lo podemos decir santo. Este médico venezolano que ya no nos acompaña en este plano terrenal y que siempre se debatió sobre sus milagros, pero en cada casa hay una historia que no, que el tipo se apareció con su gorro, con su maletín, que nos operó, que me curó. Hay historias, hay las que quiera de José Gregorio Hernández, y de pronto todo era jajaja, jijiji, y nunca nos centramos en que en serio sí se hizo un proceso de canonización y el tipo resultó siendo santo. Pues resulta que reportan que el tipo estuvo operando ¿qué día? O sea, eso no fue hace años, sino que ahora aumentan los avistamientos. Obvio, después de la noticia de que José Gregorio Hernández es sano. Una imagen es viral en redes sociales y afirma que el santo venezolano se apareció en un centro médico de San Bernardino ubicado en Caracas. Resulta que allí se encontraba un hombre que había sido operado de corazón abierto y en la sala de espera se encontraba a su esposa y ella le envió una foto a su hermana. En la imagen apareció una extraña figura que muchos catalogaron como la aparición del santo venezolano, del cual es muy devoto el paciente. Los comentarios y las reacciones nos hicieron esperar y la gente decía, yo sí creo, gloria a Dios,
Dios y los angelitos que mandan a sanar a todos los enfermos. Es verdad, es muy milagroso. Yo recibí un milagro de él estuvo presente en ese momento. Para cerrar esa investigación o para cerrar esa imagen, para hacérselo descriptivo, pues es un hall común y corriente, pero allá al fondo, no está tampoco de noche, es como tarde noche, hay un señor con un sombrero, como con un maletín, o sea, la pinta de José Gregorio Hernández. ¿Y qué decían las personas que estaban ahí en ese momento? Que no había ningún personaje con esa pinta. Entonces, ergo, si toman la foto, los que están ahí en la foto, ninguno reconoce a ese señor y sale ese señor allá al fondo, entonces es José Gregorio Hernández, o por lo menos es una aparición, es un espectro, es una pareidolia, porque de pronto a lo mejor es un ropero, pero como está tan lejos, entonces es alguien con un sombrero. Se lo dejo a ustedes, queridos oyentes, si creen que el señor José Gregorio Hernández, y ahora que vuelve a estar de moda por el tema de su santidad, pues vuelve a operar en cada hospital de Latinoamérica o en cada casa de Latinoamérica. Pero no quiero terminar esta sección de notas con José Gregorio, sino que a esto le vamos a meter energía atómica. ¿Es así, Toby, como en la vuelta? Sí, señor, y es que hay algo muy cool, una noticia positiva dentro de todo lo que ha pasado en el mundo, y es que desarrollan una batería con energía atómica que va a durar 50 años sin necesidad de recargarla. Con la llegada de la pila al mercado global ya no será necesario cargar constantemente el celular u otros dispositivos móviles. La empresa china llamada Betavolt Technology ha anunciado pues al principio del año el desarrollo de una batería atómica denominada V100, BU100, que tiene el propósito de transformar el panorama energético positivo con el tema de los electrodomésticos. Se utiliza el principio de desintegración natural del isótopo radioactivo, el níquel 63, lo que hace que el BV100 convierta la energía atómica en eléctrica, ofreciendo una solución energética sostenible con una vida útil sin precedentes de 50 años. Esta nueva fuente de energía está diseñada para satisfacer las demandas de energía eléctrica en aplicaciones de larga duración en sectores como aeroespacial, inteligencia artificial, equipos médicos, sistemas MEMS, sensores avanzados, drones pequeños y microbots. ¿Cómo funciona la batería que va a durar 50 años de carga? Pues está diseñada para soportar condiciones extremas, fusionando eficazmente un rango de temperatura baja de menos 60 hasta un elevado de 120 grados Celsius. La batería Betavolt Technology emplea un semiconductor de diamante para garantizar su estabilidad y también el tema de la durabilidad. De esta manera está formada la batería energética que la verdad revoluciona pues este panorama energético. Sus compactas dimensiones, escuche bien, Chancho. A ver, yo le pregunto primero, si yo le digo a usted que esta batería va a durar todo este tiempo, ¿usted cuánto cree o cómo se imaginaría usted que sería por ejemplo, el tamaño de esta batería, más o menos? Pues si usted me lo pinta así subatómica y todo, uno piensa que es como una panela, ¿no? Gigante. ¿O no? ¿Es chiquita? Más o menos, pero más o menos que yo le digo a este Chancho, dígame una proporción de lo que puede durar. Pues puede durar, no. ¿Cuál es la proporción del tamaño que tendría más o menos esta batería? Más o menos. Es que por eso digo, tendría que ser un ladrillo, pero si es un ladrillo y entonces ya no, pues el celular no me cuadra. ¿O cómo sería? Listo. Pues resulta que el tema de la batería dice que sus dimensiones son 15 milímetros por 15 milímetros por 5 milímetros. Facilita la integración de una amplia variedad de dispositivos electrónicos, de sensores inteligentes, smartphones, hasta drones, robots y equipos médicos. Prolonga la vida útil de este aparato, debe ser lento el periodo de semidesintegración. Se estima que cerca de un siglo podría ser proporcionado la solución energética a largo plazo sin necesidad de recargar o reemplazarlo. Lo que se pretende con este avance tecnológico no es solo reducir significativamente el consumo de los recursos y los desechos electrónicos, sino también mejorar la funcionabilidad, la confiabilidad del dispositivo que requiere la pila en sensores fundamentales para la supervivencia humana. ¿Cómo la ve usted? No sé, la verdad me parece que en este momento puede ser uno de los mejores inventos. Ojalá que lo puedan hacer funcionar y no como esas personas que han tratado de siempre utilizar o de crear una energía limpia y que al final algo malo les termina pasando, Chancho. Qué locura, imagínense una pila que dure casi que para la eternidad. Ahora, como le meten la palabra atómica y demás, y pues aunque no lo crean, eso es de lo más seguro que hay, pero
uno ya se pinta un gato moviendo esa vaina y que caiga y que por alguna razón eso se abra y ¡pum! Pucha, explotó el edificio. Explota la joda. Por culpa de un gato. Porque exacto, si explota en su casa, pero cuando le dicen a uno atómico, imagínense que explotara todo el edificio. Eso sería una locura. Pero bueno, energía perpetua. La pasamos bien con estas noticias. En algunas nos asustamos, en otras nos preguntamos, en otras debatimos. Esa es la gracia. La caja de Pandora a los 40, la caja de Pandora a los 40 para que usted opine y nos deje sus mensajes. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Continuamos en nuestro viaje, la caja de Pandora de los 40, los dos monjes con las antorchas cuidando todos estos temas, van saliendo hasta que al final queda solo la esperanza como en la caja original de Pandora. Por eso es que dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero nosotros lo manejamos un poquitico más terrorífico. La cuestión acá, muchachos, es que Karencita J, búsquenla en Instagram. Karencita J es la coproductora, la asistente de Toby en Medellín, en los 40 Medellín. Ella también hace muchas investigaciones, ella también hace reporterías, pero dentro de lo que hoy nos muestra es algo llamado Ana Agudelo. Es una historia como de crónica roja, una historia muy interesante que yo quiero que le pongan mucha atención. Y obvio, tiene todo que ver con este mundo de lo terrorífico, de lo sangriento, de la caja de Pandora de los 40. Gracias, Chanchito, y por permitirme estar aquí una vez más, y le mando un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy les traigo una historia que sucedió aquí en la ciudad de Medellín en 1968 en el edificio Fabricato, y es el asesinato de Ana Agudelo. Esta es la historia de una joven que desapareció el domingo 13 de octubre de 1968 y pues muchas personas especularon sobre esta desaparición, ya que unos decían que se había escapado con su novio, otros decían que estaba secuestrada, pero también había otros que sentían una sensación extraña de que había pasado algo malo con esta chica. Todo empieza en la mañana del domingo 13 de octubre. Resulta que Ana era la ascensorista del edificio Fabricato y ese día decidió ir con su hermana Norela al centro. Y Ana aprovechó para ir al edificio donde trabajaba y recoger un uniforme que había dejado días anteriores. Para ahorrar tiempo, ella y su hermana se separaron y después ambas iban a volver a encontrarse en la entrada de la iglesia de la Candelaria para verse con un amigo, pero Ana nunca llegó. Norela pensó que tal vez Ana se había devuelto para la casa, entonces llamó a su madre desde una cabina telefónica, pero Ana no estaba en ningún lugar. Entonces Norela se dirigió al edificio Fabricato porque tal vez su hermana había tenido algún inconveniente con el uniforme, tal vez no se lo habían entregado todavía. Estuvo tocando por varios minutos hasta que apareció Abel Antonio Saldarriaga Posada, conocido como Posadita, a quien le preguntó por su hermana. Él estaba sin camisa y completamente arañado en el pecho. Le dijo que Ana se había ido en un taxi, pero luego cambió su versión y aseguró que se había ido en un carro particular con un hombre. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál era la relación entre Posadita y Ana? ¿Por qué estos dos personajes se conocían y qué tiene que ver este hombre con la desaparición de esta joven? En ese entonces Posadita tenía 36 años, estaba casado, era padre de 3 hijos y venía otro en camino. Él hacía de todo en el edificio Fabricato, era el vigilante, también hacía el aseo, arreglaba varias cosas que se dañaban y a veces reemplazaba a Ana como ascensorista. Resulta que ellos pasaban tanto tiempo juntos que se hicieron compañeros muy cercanos y mantenían siempre en contacto. Pero esto solamente era una relación laboral. Ella era alegre, extrovertida y lo trataba muy bien, pero porque era su compañero de trabajo. Pero Posadita, según lo que cuentan, poco a poco se fue enamorando de Ana.
Pero hubo un punto de quiebre en esta amistad, pues resulta que un día Posadita fue a la casa de Ana a limpiarle las ventanas y en ese momento ella anunció a toda su familia que se iba a casar con su novio. Dicen que Posadita se puso furioso y no quiso volver a hablar con nadie más de la casa, simplemente terminó su trabajo y se fue. La familia de Ana puso varios avisos en la prensa, hicieron varias misas, también hicieron varios interrogatorios a Posadita, incluso visitaron a un brujo. Buscaron durante varios días a Ana, sin embargo, no se sabía sobre el paradero de ella. Mientras tanto, en el edificio Fabricato se estaban empezando a levantar unos olores desagradables y se estaban esparciendo por los diferentes pisos del edificio. Incluso llegó un momento en el que el director de este edificio no se aguantó más y dijo que debían buscar el origen de este olor para poder erradicarlo. Buscaron por las cañerías, removieron los cielorrasos, incluso inspeccionaron cada rincón de las instalaciones, pero todo seguía completamente igual. Casi a las 4 de la mañana de la madrugada del 24 de octubre, un bombero golpeó ocasionalmente un muro del sótano y notó que el material del revoque estaba fresco. El bombero entonces decidió golpear con un martillo e inmediatamente se abrió el muro. Y dentro de este muro estaba el cuerpo de Ana horriblemente descuartizado en más de 100 pedazos y su cabeza estaba metida en una bolsa plástica y amarrada con una cabulla. Incluso algunas de sus partes terminaron en el techo de la iglesia de la Candelaria. Nunca se pudo concretar si hubo algún caso de violación, ya que nunca encontraron los órganos genitales. Estos fueron los únicos que faltaron y tampoco apareció el uniforme por el cual ella fue al edificio en primer lugar. Pero él nunca aceptó ser el autor e incluso dijo que lo inculparon injustamente. Y la prensa comenzó a especular que había algunos peces gordos detrás de aquel crimen, pero nunca se comprobó absolutamente nada. Ahora cuéntenos ustedes, ¿qué es lo que piensan? ¿Tal vez Posadita era inocente o era culpable? Nos escuchamos en una próxima ocasión. Recuerden que yo soy @KarencitaJ y esto es La Caja de Pandora. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxorne. Es el momento de nuestro panelista principal. Siempre hacemos entrevistas y tratamos un tema determinado en esta parte, ¿no? Es como una parte de la carne en el asador, aunque todo es la carne en el asador. Esto es un asado muy bueno. Si fuera un asado, tendría todo lo mejor: la carne, el pollo, el chorizo, el banano, lo que usted quiera. Pero, como son historias, pues voy a recopilar historias de Krillator. Sin embargo, hay que contextualizar porque no todo el mundo conoce al gran Krillator. Antes de existir este programa, pues obviamente todos saben, Insomnia durante más de 20 años en el dial de los 40. Y después de que decidimos comenzar con este nuevo proyecto y como para empezar de cero y un nuevo aire, pues cambiando un poco el formato, muchas de las cosas que se hacían antes, evidentemente han cambiado. Pero muchos de esos panelistas o de investigadores están desde aquella época. Y en la época difícil de la pandemia nos topamos con Krillator. De hecho, un poquitico antes de la pandemia, porque él hacía labores de producción. Y él me dijo, hombre, yo sé este tema de historias de terror, me gusta contarlas, déjeme, yo hago unas capsulitas. En un principio eran investigaciones, pero después el hombre dijo, no, yo solo quiero creepypastas, historias de terror. Pero entonces ya se fusionó todo, ¿no? Porque eran historias propias, historias inventadas, historias que él conseguía, historias de la gente y, obvio, investigaciones, es decir, temas normales como los que trata cualquier panelista. Pues de todo el tiempo que él ha trabajado acá o de todo el tiempo que él nos compartió o hizo parte como invitado de Insomnia, ahora pues la Caja de Pandora nos dejó una biblioteca amplia. Y la última vez que yo hablé con él, porque el hombre se ha dedicado a otras cosas, al tema de el parkour, la meditación, el deporte, dice, bueno, ojalá yo pueda volver, en serio, me gustaría volver a los temas paranormales, pero ahora ando en otro cuento. Hombre, siga dándole esa biblioteca, porque la biblioteca fue amplísima, es demasiado amplia, y sé que muchos
con las historias que van a encontrar hoy será por primera vez que las escuchen. Y otros de pronto dicen, ay, yo esto de pronto ya lo había escuchado. Entonces de eso se trata. Krillator, uno de los mejores creepypasteros del país, de los mejores escritores, de los mejores hombres que cuenta historias de terror o simplemente las plasma, las traduce, las narra como usted quiera. Pues entonces si quieren más información de él, @Krillator con doble R, con una sola R en su canal de YouTube. Son muchas historias, maratón de historias o micromaratón de historias de terror con Krillator en la caja de Pandora de los 40. La Casa de los Lamentos. La Casa de los Lamentos es una construcción histórica ubicada en la ciudad de Guanajuato, México. La edificación data del siglo XVIII, durante las décadas de 1890 y 1900. Fue escenario de los crímenes de Tadeo Fulgencio Mejía, un asesino serial mexicano, organizado, sedentario y visionario, motivado por la idea delirante de contactar desde el más allá a su esposa fallecida. La leyenda cuenta que la mansión es sede de múltiples fenómenos paranormales. En la actualidad sirve como museo. La mansión fue construida en el siglo XVIII por orden del marqués San Clemente, empresario minero, dueño de las minas Cata y de Mellado. Fue ideada para ser residencia de la hija de este señor. Durante el siglo XIX, la construcción funcionó como oficina postal hasta el año 1890, cuando fue adquirida por Tadeo Fulgencio, un ingeniero minero que se instaló en la casa junto a su esposa, María Constanza de la Ribera Olmedo. Constanza de la Ribera fue asesinada a principios de la década de 1890 en un asalto fallido. Fue este evento trágico el que se dice desquició a Tadeo Mejía, bajo la idea delirante de contactar desde el más allá a su esposa fallecida. Consultó a una bruja, la cual le mostró extraños rituales que incluían sacrificios humanos de hombres y mujeres jóvenes. Se desconoce cuál fue el número exacto de víctimas, pero múltiples restos óseos e incluso osamentas completas fueron encontradas en el sótano. Se dice que muchos de los cadáveres fueron incinerados. Dentro de la mansión también se han hallado varios libros dedicados al ocultismo y la magia negra. Se cree que los rituales pudieron estar destinados al culto de la Santa Muerte. Tadeo Fulgencio se suicidó pegándose un tiro en la cabeza, dejando impunes sus crímenes. Se dice que esta casa es sitio de múltiples fenómenos paranormales. De hecho, toma su nombre debido a que supuestamente es común escuchar dentro de la casa ruidos de lamentos y gritos. Los actuales propietarios relatan que es posible escuchar también el sonido de unos tacones. En el 2011, se efectuó en el programa televisivo Extranormal un reportaje de la mansión en donde supuestamente se lograron captar múltiples psicofonías y orbes. Amigo muerto. Febrero 16, 2003. Yo siempre he vivido en un pequeño pueblo, estudiado en una pequeña escuela de la localidad que se encontraba a unas pocas cuadras del cementerio del pueblo. Este pequeño cementerio ha convertido a mi comunidad poseedora de muchas leyendas tradicionales. Todos los de mi escuela nos maravillamos con esas grandes historias sobre apariciones fantasmales y demás hechos sobrenaturales que por ahora no contaré. Todos los de mi curso conocían a aquellos testigos de esos fenómenos del más allá, las personas de la región que habían presenciado dichos fenómenos, pero no sabía que de un momento a otro yo me convertiría en uno de ellos. El timbre suena, y como es de costumbre, voy caminando a mi casa a unos kilómetros del colegio. Después de caminar unas cuantas cuadras, siento que alguien me persigue, y cada vez doy pasos más grandes y más rápidos. Empiezo a sudar, y un negro escalofrío recorre desde mi nuca hasta la base de mi columna. Di un fuerte respiro, y me volteé rápidamente, y vi, no es un fantasma, si es lo que creían. Veo un bello pastor alemán, una mirada cariñosa. Me pareció sumamente extraña la forma como el perro me miraba. Parecía estar encantado conmigo. Me acerqué lentamente y le di una suave caricia con la mano en la cabeza. Me alejé y seguí caminando. Conforme pasó el tiempo, noto que el perro me sigue persiguiendo. Si caminaba rápido, él también. Si me detenía, él también. Si cruzaba de una acera a otra, él cruzaba a mi lado. Me asusté un poco al pasar por el cementerio porque en un mínimo segundo relacioné el perro que me seguía con un fenómeno sobrenatural. Pero me asusté aún más cuando me detuve un momento y me percaté de que el perro miraba en dirección a una esquina del cementerio. Y repentinamente el perro se aproximó a la entrada del cementerio y cuando llegó se echó y comenzó a aullar. El negro escalofrío que ya había mencionado volvió a apoderarse de mi cuerpo en cuanto el perro empezó a dar unos fuertes quejidos. Era un ruido espantoso. Extremadamente asustado, corrí a toda prisa hacia mi casa. Cuando creí que no podía ponerse más espeluznante, escucho un grito de un hombre que retumba en mis oídos como si me estuviera gritando en la cara. Acelero cada vez más y más hasta el punto en que no puedo dejar de gritar. Muy asustado, llego a casa petrificado.
Dándole muchas vueltas al asunto, estaba sumamente asustado, sentía el corazón en la garganta, un sudor frío recorría mi cuerpo, la cabeza me dolía por el tremendo susto que me había llevado esta tarde. Julio 3, 2003. Las vacaciones del fin de curso ya estaban muy cerca. Mis amigos y yo nos reuníamos para contar historias de la localidad. En el momento en que uno de mis compañeros sugiere relatarlas, recuerdo el terrible susto que me llevé ya hace más de 4 meses. Uno de mis amigos pide la palabra y nos cuenta de la historia llamada El Guardián y el Perro. En un segundo me pongo pálido y llego a pensar que esta historia desvelaría la verdad de lo que me ocurrió ya hace mucho tiempo. La historia cuenta de un viejo hombre cuyo nombre se desconoce hasta la fecha, que era el encargado de vigilar el cementerio del pueblo junto a su amado perro de los saqueadores de tumbas. Recordé en ese momento la otra leyenda que decía que las personas a punto de morir pedían ser sepultadas con todas sus posesiones valiosas y dinero, pero que un día los saqueadores, para resolver ese problema que tenían, una noche se adentraron en el cementerio y con una rápida maniobra tomaron al perro y amenazaron con matar al guardia si no les dejaba saquear todo lo que quisieran. En un momento de distracción, otro saqueador saltó sobre el guardián y lo estranguló rápidamente. Con el guardián fuera del camino, metieron al perro en una bolsa y lo arrojaron fuertemente contra el piso para matarlo. Es decir, ese día lo que vi fue el fantasma del perro que aquellos saqueadores de tumbas habían matado. Después de que terminé de hablar con mis amigos, fui a mi casa muy impactado y temeroso, temiendo que algún otro día me volviera a encontrar con ese perro. Ciudad sin luz. ¿Hay alguien en tu vida que odies? ¿Alguien por quien darías cualquier cosa por hacerle daño? ¿Por quien pagarías cualquier precio a cambio de venganza? Si es así, quizás deberías considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir ahí, ve a cualquier ciudad relativamente grande y busca un callejón abandonado por la noche. Entra en él y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas. Di en voz baja, ciudad sin luz, y concéntrate en la oscuridad. Probablemente has notado que ves colores difuminados y figuras abstractas si enfocas tu vista cuando tienes los ojos cerrados. Observa esas imágenes. Luego de unos minutos, deberían empezar a volverse más claras y brillantes. Cuando esto ocurra, irán tomando formas concretas, imágenes de asesinatos violentos, animales deformados y semejantes. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero eventualmente las imágenes se detendrán y solo verás oscuridad absoluta, nada más que un tono negro profundo, sin otros colores ni formas. Cuando estés seguro de que has alcanzado este punto, abre tus ojos. Ahora te encontrarás en una ciudad bastante oscura. No habrá una luz o una estrella en el cielo. Deberías poder ver las siluetas azul oscuro de los edificios a tu alrededor. Sal del callejón y camina tan silenciosamente como puedas. Y no vayas a ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, aléjate tan rápido como puedas del ruido. En la ciudad sin luz habitan animales. Estará muy oscuro como para distinguir bien sus rasgos, pero son del tamaño de los grandes felinos y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue caminando hasta que llegues a un área con edificios más pequeños, el límite de la ciudad. Te encontrarás con un niño cuyo rostro emitirá un débil brillo, permitiéndote ver que no tiene ojos. Te preguntará, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí, y el niño acercará sus manos a tu rostro y te sacará tu ojo derecho. Será doloroso, pero esto no te dejará ningún tipo de herida ni sangrarás. Luego te dará las gracias y se irá. Sigue caminando, y un hombre alto aparecerá frente a ti. La luz de quien deseas tomar. Di el nombre de la persona que odias, y tan pronto lo hagas, esa persona quedará completa y perfectamente ciega. ¿Tu odio ha sido satisfecho? A los pies de tu cama. Hola, ¿cómo estás? ¿Sosegado y tranquilo? Pues prepárate, porque hoy no es una de esas noches en las que crees que irán como las demás. Posiblemente te dispongas a ir a la cama, a sumergirte en tu propio mundo, meditar, relajarte. Hasta allí todo bien, pero ¿qué ocurriría si en lugar de sumergirte en tu propio mundo, te sumergieses en otros? Quizá ya estés acostado en tu cama, con la intención de escuchar la radio como sueles hacer habitualmente. Posiblemente hayas tropezado con ese programa sobre misterio que tanto te cautiva. Sin embargo, te muestras escéptico cuando te introducen en el mundo de los espíritus. ¿De verdad crees que todo es producto de nuestra imaginación? ¿Te atreverías a comprobar si eres tan escéptico como tú piensas? Mira a tu alrededor. Supongo que te encuentras completamente a oscuras. Ni se te ocurra encender la luz. Y si ya la tienes encendida, apágala.
Vamos a comprobar hasta qué punto le eres fiel a tus creencias. Hagamos un trato. Si eres capaz de no sentir miedo durante todo el relato, podrás ser libre y seguir sin creer en fantasmas. Pero de lo contrario, si en algún momento sientes que se te eriza el vello, tu pulso se acelera y un escalofrío invade tu cuerpo hasta el punto de quedarte totalmente inmóvil, amigo, entonces estarás condenado a creer en fantasmas para toda tu vida. Te perseguirán allá donde vayas y no volverás a pensar como antes. ¿Te apetece que juguemos? Con la luz apagada, relájate y déjate llevar por mi voz. Esta voz que atrapa tu mente. Estás tranquilo, relajado, sumergido en unos profundos pensamientos. La temperatura es agradable, ni frío ni calor. Todo parece transcurrir con normalidad, o eso crees. Mira hacia los pies de tu cama. Allí no hay nadie, pero ¿no has sentido alguna vez la sensación de que alguien o algo te está observando fijamente con la intención de violentar tu tranquilidad? ¿Verdad que tienes el presentimiento de que algo está a punto de ocurrirte? No apartes la vista de allí. Observa durante unos momentos esa parte de tu cama. Quizá comiences viendo sus pequeñas manos, unas manos blancas, muy pálidas y huesudas, que se agarran a la cama con la intención de incorporarse. Luego distingues lo que parece ser una cabellera negra. ¿Qué será? O mejor dicho, ¿quién será? Imagínate sus ojos completamente blancos, que te examinan fijando su mirada amenazante en la tuya, consiguiendo que empieces a sentir verdadero pánico. Sí, está sucediendo. No es tu imaginación, ni se trata de un sueño. La angustia y el terror se están apoderando de tu mente, y no eres capaz de dominar la situación. Te preguntas qué está ocurriendo. No logras entender qué puede ser aquello. Tu inquietud te lleva a volver a observar lo inexplicable. Espera, ¿dónde está? Ya no lo tienes a los pies de tu cama, aunque sigues notando su presencia, ¿verdad? Te has dado cuenta de que no estás solo. Pero, ¿a dónde ha ido? Ni siquiera te atreves a mirar a tu alrededor. Sientes pánico. Quizá llegando a este punto del relato ya hayas perdido el juego. Pero sigamos jugando un poco más. Notas unas vibraciones en tu colchón, como si algo se estuviese moviendo debajo de tu cama. Un ruido que proviene de allí abajo te alerta y sabes que hay algo escondido. Tienes la sensación de que de un momento a otro, aquello saldrá de allí abajo y se aparecerá ante ti. Sin llegar a girar completamente tus ojos, sientes que alguien se encuentra a tu lado y te observa detenidamente. Incluso puedes oír su respiración agitada. Sin embargo, no consigues verlo con total claridad. Sientes que su presencia está muy cerca. El pánico vuelve a apoderarse de ti. Quiere tocarte la cara, pero no vayas a cubrírtela. Deja que haga lo que quiera. Si no lo haces, tu desenlace puede ser aún peor. Te sigue observando con un rostro de desagrado. No le gustas y se encuentra muy enfadado. Sientes que su mano está a punto de rozar tu cara. ¿Notas su frialdad? ¿Qué sientes? ¿Llegas a percibir el tacto de su mano? Lo tienes a tan solo unos centímetros de ti. Por lo visto, quiere llevarte con él, y aunque no lo creas, estás a punto de formar parte de su integrante y escalofriante mundo. Tranquilo, todo ha terminado. Tomémonos un descanso. Ya puedes encender la luz, si es que te atreves. Posiblemente ahora estés pensando que a pesar de haberte dejado llevar por la sugestión y haber pasado miedo, sigues sin creer en fantasmas. Los fantasmas solo están en tu mente, pero yo ahora quiero mi parte del trato. Eso fue lo que acordamos. Has sentido miedo, y ahora te perseguirá allá donde vayas. ¿Estás condenado a creer en fantasmas? ¿O sigues sin creer en ellos? Entonces, ¿a quién pertenece esta voz que durante todo el relato ha dominado tu mente? La chica de la curva. Esta historia es un clásico de los relatos de terror. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común: una joven con un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas de Garraf. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en ese resbaloso asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella
y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado por el barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad casi hasta detener el vehículo. «Es una curva muy cerrada», le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella con voz cortante y fría le dijo: «No me lo agradezcas, es mi misión. En esta curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta». Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y se erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Esta historia ha sido contada por conductores de varias ciudades del mundo. Ciudades europeas, ciudades americanas, ciudades africanas. Todos coinciden en que es una chica con un vestido blanco. ¿Alguna vez la has encontrado en la carretera? Nevada Tan, la asesina de 11 años. Nevada Tan, o Nevada Chan, es el nombre con el que se conoce popularmente a Natsumi Tsuji, una chica japonesa que a los 11 años estudiaba en una escuela Sasebo en Nagasaki, Japón. Natsumi se caracterizaba por su entusiasmo por los deportes, el internet, las películas y por ser una alumna excelente, quien obtenía las calificaciones más altas. Un test de coeficiente intelectual dijo que su inteligencia era altísima, casi 140 puntos. Además, gustaba de practicar deportes, sobre todo el básquetbol. Era una chica sana y alegre. Tiempo después, descubrió el mundo de la violencia extrema, el gore, al ver la película japonesa Battle Royale, la cual trata sobre una sociedad futurista en la que los escolares desafían a sus maestros, motivo por el cual el gobierno decidió crear un reality show seleccionando al azar a un grupo de secundaria. Cada uno de sus integrantes sería enviado a una isla desierta portando un collar, el cual explotará pasado cierto tiempo o si intentan quitárselo. La única forma de sobrevivir es que todos se maten entre sí, hasta que solamente quede uno vivo, al cual se le perdonará la vida. Natsumi subió a internet su propia página de terror con macabras animaciones en Flash. La niña genio pronto comenzó a hacerse famosa en el mundillo del gore, subcultura amante de los dibujos gore y violentos. Su página tuvo mucho éxito. Pero un día, su compañera de escuela y mejor amiga, Satomi Mitarami, de 12 años, le dijo en una pelea que era más popular que ella. Luego, Satomi publicó en internet que Natsumi era una gorda. Natsumi comenzó entonces a derrumbarse. Abandonó el equipo de baloncesto por orden de su madre para dar prioridad a los estudios. Tras reintegrarse, volvió a salirse por su voluntad y sus calificaciones comenzaron a bajar. Un día, protagonizó un episodio en que amenazó con un cuchillo a un compañero de aula. Durante varios días, sostuvo una conducta bastante agresiva. Un mes después del primer incidente, el 1 de junio del 2004, se tomó una foto en el patio de la escuela. En ella aparece Natsumi a unos metros de Satomi, mientras las dos forman la V de la victoria con sus dedos. Esta imagen, tomada a unas horas antes del crimen, escandalizó Japón. Es la única foto que se tiene de Satomi en vida. Este día, más tarde, Natsumi llevó a su amiga Satomi a una sala vacía, donde le vendó los ojos como si se tratase de un juego. Tomó entonces un cúter y la degolló. La niña quedó agonizando, tirada en el suelo del salón de clases, donde se desangró. Luego, Natsumi caminó hasta su aula y entró con su ropa llena de sangre, para sorpresa de todos los presentes. El profesor entró en acción y encontró muy pronto el cadáver de la pequeña asesinada de forma tan violenta. Natsumi, en el camino hacia su salón, bajó una escalera, donde varios alumnos la vieron y comenzaron a fotografiarla. Esas fotografías fueron incautadas por la policía, pero inspiraron a muchos seguidores a recrearlas. De ese momento procede la imagen que dio la vuelta al mundo, en la cual se le representa cubierta con la sangre de su amiga, sonriente, mirando la cámara, vestida con una falda de mezclilla, tenis blancos y una sudadera gris con la palabra Nevada en el pecho, dentro de cuyo bolsillo aún se ve el cúter rojo lleno de sangre. Desde entonces comenzó a conocerla como Nevada Tan o Nevada Chan, que en japonés quiere decir la niña nevada.
Cuando llegó la policía, Natsumi confesó su crimen y mostró arrepentimiento. He hecho algo malo, ¿cierto? Lo siento mucho, dijo, mientras la arrestaban. Las leyes japonesas prohibieron que su nombre verdadero se publicara por ser una menor de edad acusada de un crimen grave. Se referían a ella como la niña A. El público se estremeció al saber que la niña asesina contaba con tan solo 11 años. Tras un juicio que se convirtió en un circo, fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y condenada a 9 años de prisión en la penitenciaría de Sasebo. Una noche, un conductor de noticias de TV Fuji, por un supuesto descuido, mencionó al aire el nombre de Natsumi Tsuji. Así fue que se supo su verdadera identidad a nivel mundial, aunque sus fans siguieron refiriéndose a ella como Nevada-tan. Al ingresar al penal, Natsumi fue visitada por varios psicólogos infantiles y psiquiatras criminalistas, quienes le practicaron exámenes y análisis. Todos concluyeron que se trataba de una chica perfectamente sana, sin ningún desorden mental detectable. Le diagnosticaron que padecía del síndrome de Hikomari, en el cual los que padecen se aíslan y no quieren salir de sus casas ni tener trato con la gente, pero este era solo un síntoma y no explicaba la conducta de la niña. Lo más impactante del caso es que en internet obtuvo una legión de fans de todo el mundo que se dedicaron a rendirle homenajes en forma de dibujos, muñecos, juegos de video, animaciones, canciones, poemas e incluso un himno. Varios sitios de internet hablan sobre su vida, publican los dibujos que ella realizó y las fotografías que se han recuperado. Un grupo de rock alemán que basa su música en la ira se puso el nombre de Nevada-tan, y una banda llamada Fecal Matter Discorporated le dedicó un disco a ella y a todas las pequeñas niñas japonesas que asesinan gente. Hace 4 días, una semana y una noche, ese bosque comenzó a verse diferente. Tras ese momento, a todos nos parecía extraño eso. Las noches se tornaban más sombrías. Las lluvias cambiaron de normales a lluvias de gotas espesas y negras. Allí el ambiente cambiaba. Los árboles eran grises y demasiado altos. Unos eran exageradamente anchos y otros exageradamente finos. Unas hojas negras, enormes y una base rasgada. Los árboles, esos no tenían ninguna forma. Eran solo unas cosas extrañas sin sentido alguno. En medio del bosque había una pequeña cabaña. Una cabaña que por fuera se veía pequeña, por dentro era muy diferente, demasiado diferente. Por dentro habían miles de habitaciones, algunas eran pequeñas y con cuartos bastante infantiles, otras eran bastante grandes y de formas poco comunes. Se dice que ahí vivía una familia de una pareja y 2 niñas. Lo único que se sabe de eso es que la pareja desapareció y de las niñas no se supo más de ninguna de las 2. A día de hoy recuerdo ese bosque, estaba a pocas casas de la mía, y desde que tengo memoria, esas casas han estado abandonadas y destrozadas, tanto por dentro como por fuera. Según lo que me cuentan, todos los que se acercaron a esta cabaña o se internaron mucho en ese bosque. Una vez intentamos con unos amigos acercarnos a ese lugar, pero no nos atrevimos a hacerlo al oír unos gritos y risas psicópatas. Algunos lo llaman el bosque de los árboles malditos, ya que por las noches se puede ver cómo estos se mueven de extrañas y horribles formas. El profeta. Recuerdo ese día. Ese maldito recuerdo no dejará de perseguirme hasta el día de mi muerte. Era un 3 de enero del año 2010. No había nadie en casa y mis amigos y yo estábamos leyendo un libro de brujería. Pasamos leyendo todo el día hasta que llegamos a la última página, la número 65, en la cual se hablaba de invocar a un demonio conocido como el profeta, un ser muy poderoso que solo quiere traer caos y destrucción a nuestro mundo. El libro decía que para invocarlo se necesitaban 5 velas, hacer un círculo de sal, colocar las velas en las 4 esquinas y una en el centro. Después poner 4 pertenencias de las personas que lo invocaban y luego recitar lo siguiente: Profeta de los infiernos, ven y aparece. Profeta de las sombras, ven a invadir este mundo. Oh profeta, nosotros te invocamos. Nosotros lo hicimos y no pasó nada, hasta que apareció ante nosotros un hombre que parecía tener 20 años, enmascarado, con 2 lanzas en las manos. Tras aparecer, se quedó quieto durante un momento, hasta que empezó a reírse como maniático, y luego se movió muy rápido. Nadie vio hasta que escuchamos un grito ahogado, el cual venía detrás de nosotros. Nos giramos,
y vimos cómo agarró a Luis, uno de mis amigos, el cual lloraba por su vida, pero aquella cosa no le importó absolutamente nada y le rompió la mandíbula con una de sus lanzas. Nosotros nos paramos y tratamos de huir, pero fue muy tarde porque apenas tratamos de correr, esa cosa se apareció entre nosotros. Yo logré esquivar su ataque, pero mis amigas Carla y Rosa no pudieron. Lastimosamente, terminaron muy lastimadas y trataron de huir. Corrieron conmigo, pero ese demonio arrastró a Rosa de sus pies y comenzó a comerse su carne. Carla y yo tratamos de huir, pero él nos lanzó su lanza. A mí me arrebató la mano y a Carla se la logró clavar en la espalda. Los dos lastimados conseguimos llegar a mi habitación, donde estaba el libro. Le dije a Carla que vigilase la puerta y yo empecé a hojear el libro y me di cuenta de que había una página del libro que decía que para eliminar al profeta se debía obtener sangre de los participantes de la invocación y un crucifijo para sacarlo de nuestra dimensión. Carla se encargaría de conseguir la sangre de cada uno, pero no sería tarea fácil. Carla se levantaría y con cuidado empezaría a recolectar la sangre de sus amigos. Y cuando lo hizo, lloró mucho al ver cómo ese monstruo los había asesinado brutalmente. Mientras yo la esperaba, empecé a hacer el crucifijo, pero escuché una risa y un grito ensordecedor. Algo me decía que ya no había salvación. Después de eso, esa cosa se acercó a mí y me dijo: «Tú eres el indicado para ser mi recipiente». Me agarró de las orejas y me vomitó una especie de líquido negro, el cual me debilitó y me desmayé. Alguien te observa. Estoy completamente seguro de que alguna vez te has despertado en las tinieblas de tu habitación, a altas horas de la madrugada, con esa horrible y típica sensación de ser observado en todo momento. Esa sensación que te causa escalofrío y no te deja en paz nunca, hace que tu recién despierta mente comience a divagar imaginando qué es aquello que está clavando su venosa mirada hacia tu persona, cosa que por lo general no imaginas bastante agradable, o por lo menos con un buen aspecto. Siempre imaginas monstruosidades, bestias horribles con la urgencia de saborear algo de tu preciosa humanidad, espectros que tienen la misión de arrastrarte hacia el limbo en el que ellos habitan, demonios cuya misión es llevarse tu alma y usarla para alimentar su ley del diablo. O peor aún, un asesino ansioso por palpar tu sangre con sus propias manos mientras ríe carcajadas, sabiendo que una persona más ha sido atrapada bajo sus garras y ahora tu alma está en sus manos. Pero aún en la oscuridad ves sombras, las cuales la mayoría de veces no pertenecen a nada, ya que éstas son causadas por la visión, la cual se está adaptando a la oscuridad. En esta situación poco puedes hacer más que volver a dormir, a veces con mucho esfuerzo por el miedo y la incomodidad de que la situación se está tardando. Déjame decirte, amigo mío, que está comprobado que el cuerpo humano reacciona contra la mirada fija de algún ser, sea este humano o no, sea cual sea la especie o el tamaño. Si éste se queda mirándote fijamente, nuestro cuerpo reaccionará al sentirlo. No lo dudes, esas veces que te levantaste repentinamente del tren de los sueños y sentiste esa venenosa mirada fija que te erizó los cabellos, es porque algo te estaba viendo. Tan solo imagina la situación, tú ahí dormido, encima de la cama, completamente indefenso, a merced de lo que sea que estaba ahí, haciéndote compañía en tu habitación. Suerte que te levantaste a tiempo, ¿no? La sonrisa del payaso. La historia de la sonrisa del payaso es un clásico en los colegios mayores de Madrid, en España, aunque se ha ido extendiendo al resto de la comunidad universitaria de Europa. Una joven esperaba el autobús de noche en una de las marquesinas de la zona de Metropolitano, el principal núcleo de colegios mayores de la capital. La zona está rodeada de los parques que forman el campus universitario y junto con las facultades vacías logran un perfecto escenario de una película de terror. La espera de la joven fue interrumpida cuando un grupo de jóvenes, supuestamente de aspecto skinhead, la sacaron de sus pensamientos, empezaron a hablar y a burlarse de ella, y después comenzaron a forzarla. Para hacer aún más macabro el forcejeo, le dibujaron la sonrisa de un payaso para poder violarla sin que ella pudiera gritar. Este tipo de tortura consiste en hacerle a la víctima un corte en cada lado de la comisura de sus labios, de forma que si abre la boca para gritar, la herida se desgarra. Los rumores de este tipo de agresión fueron tan fuertes que en el 2003, los directores de varios colegios mayores madrileños tuvieron una serie de reuniones para investigar e intentar poner fin a esta alarma que se extendía entre los jóvenes universitarios. Como la mayoría de las leyendas, no se pudieron contrastar los hechos, ya que ningún hospital de Madrid había registrado una paciente con este tipo de agresión.
Sin embargo, hasta el día de hoy, la comunidad universitaria de Madrid sigue creyéndolo. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Buenísimas todas las historias que tenía ahí el gran Krillator, cada una de ellas separado como por unos sonidos paranormales, como por unos gemidos de fantasmas. Por si usted va a revivir ahorita el capítulo, o bueno, ya el que no lo está escuchando en vivo en directo, sino durante la semana, pille bien cada capítulo, cada historia separada por un sonido extraño. Muy bacano lo que nos presenta Krillator, insisto, desde la época de pandemia colaborando con nosotros, sino que ya hace rato no escribe recientemente, sino lo que queda es como la biblioteca que nos dejó, pero él prometió salir de su año sabático. @Krillator con doble R, con una sola R en su canal de YouTube. De una vez aviso que vamos a tener muy pronto como invitada a Amado Martínez con el tema de vida después de la muerte o el más allá. Igual ella sabe muchas cosas más allá de temas paranormales. Entonces, de una vez aviso, pronto la tendremos. Será una de nuestras invitadas como en la parte principal. Y ahora sí, el panelista que casi siempre cierra el programa, que es nuestro amigo Rodrigo Castro. Estuvimos con el tema de los Oscar hace un tiempo y por eso le dimos unas licencias para que tocara otro tipo de películas, pero ustedes saben que como se trata de la caja de Pandora de los 40, pues tenemos que hablar de cosas paranormales. Y no solamente películas, sino también series. Si ustedes también quieren recomendar o lo que quieran, pues numeral la caja de Pandora los 40, numeral la caja de Pandora los 40, @DJ Toby FM, @el Chancho 414, @los 40 Colombia, insisto, con el numeral la caja de Pandora los 40. Esto está raro en el sentido que Rodrigo siempre es muy hollywoodesco, pero esta vez se va por los lados de Tali. Si quieren seguir a Rodrigo es RodriCastro78 en Twitter, RodriCastro78 en Twitter, y si no, también como The Peli Magazine, porque él también tiene su programa de cine en Facebook, para que lo sigan también en Facebook como The Peli Magazine, pero en Twitter búsquenlo como RodriCastro78, RodriCastro78, y ahí le pueden hacer todas las preguntas que quieran. Sobre un cuadro es el tema, y además una película italiana. Esto de verdad que va a pegar mucho aquí en la caja de Pandora de los 40. Muy buenas noches, amigas y amigos que están escuchando Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro y como siempre vengo a hablarles de cine. En esta ocasión voy a hablarles de una película que ya entra a carteleras en Colombia. Y para los que les gusta el terror desagradable, unas películas grotescas, les presento The Well, El Pozo. Esta película italiana del 2023 que llega a Colombia y nos cuenta la historia de una joven restauradora que viaja a un pequeño pueblo italiano para trabajar en una enigmática pintura medieval que necesita recuperar su antiguo esplendor. A medida que el proceso de restauración avanza y el cuadro descubre sus trazos, una fuerza maléfica se hace presente en el lugar con terribles consecuencias. En esta película podemos ver cómo la dueña del cuadro pues engaña a la restauradora y la restauradora va a encontrar en esa mansión cosas bastante turbias. A medida que arregla el cuadro empieza a tener como un poder maligno y bueno, esta mujer coge el cuadro, se corta, aparece una niña que le advierte que huya lo más pronto posible porque en esa mansión pasan cosas supremamente raras. Y también vemos como una especie de hombre desfigurado que es como el que atiende un pozo y en ese pozo hay gente capturada donde les hacen cosas horroríficas y bastante grotescas. El guión de esta película es de Federico Zampaglioni. Este señor ha escrito cosas terribles y también ha tenido influencia en películas como Terrifier y la música de Oran Leufner, Andrea Arnone. Es una película que ha traído bastante éxito y que entretiene, es bastante gore y como dije antes, cuenta con bastantes escenas desagradables. Habla mucho de brujas, rituales, demonios en la tierra y también mezcla, cosas muy slasher y brujería. Y pues es perfecta para los que les gusta este tipo de películas extremadamente gore. Pues no se pueden perder The Well, El Hoyo, que ya
está en carteleras colombianas. Y también en carteleras está cumpliendo 30 años Star Wars Episodio 3, Revenge of the Sith. Y bueno, se conmemora con una remasterización y un alargue de esta película, aproximadamente 10 minutos más, y está en salas. Esta película, que en mi opinión es la mejor de la nueva trilogía que trajo George Lucas, pues nos cuenta lo que pasa tras 3 años de guerra de los clones, donde los Jedi rescatan a Palpatine del Conde Dooku y Obi-Wan persigue una nueva amenaza. Y Anakin actúa como agente doble entre el Consejo Jedi y Palpatine, siendo atraído por un siniestro plan. La película es bastante interesante, es bastante oscura y vemos cómo Anakin da el giro y se vuelve Darth Vader. Y bueno, hay una escena que marca mucho, que es cuando entra a la escuela Jedi y mata a todos, y obviamente la batalla final con Obi-Wan Kenobi en la montaña de lava. Entonces, para los que no la vieron, ya está también en cartelera esta película. Cualquier inquietud sobre esta película, series o lo que sea, pueden consultar mi Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @depelimagazine. Y ojo que ya está en @depelimagazine el nuevo programa que realizamos en los estudios de la Universidad Unitec. Y bueno, ahí hablamos de películas, estrenos, en fin, todo lo relacionado con el cine. Sigan disfrutando de lo mejor de Caja de Pandora. Y bueno, feliz noche para todos. Mi nombre es Rodrigo Castro y nos vemos la próxima semana aquí con lo mejor del cine en Caja de Pandora. Feliz noche. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a una edición más de este su mágico programa, pero a su vez también es hora de terminar y terminamos con la parte interactiva. Lo hacemos, como esto es radio, es podcast, pues obviamente lo más descriptivo posible, pero para eso está el numeral, la Caja de Pandora a los 40, por si usted se pasa por ahí, porque no solamente son las cosas que nosotros entreguemos, sino que tenemos muchos oyentes que dejan que la noticia, que el saludo, que la foto, que el GIF, que el YouTube, que el audio, que el YouTuber, bueno, para eso es como una mesita dentro de la Caja de Pandora de los 40. Gente que siempre participa mucho, como Al-Bahad Mamad, como el señor, y es que se llama así, ese es el nick de Twitter, nuestro amigo Beltrán, que también le debo una invitación acá al programa porque el man es súper acucioso con las investigaciones, el señor Ackerman, el señor Luis Sepp, la señora Yuri, en fin, muchas personas participan, Teodoro, Cardoso, en fin. Ahora entonces vamos a ir con la descripción de estos videos. Y hay unos videos que son ya más de memes de los hombres, como que los hombres divertirse con poco, los hombres coger piedra y tirarla a un abismo. Eso somos nosotros, como mirando a ver qué pasa si no tira una piedra. Pero qué pasa si no tira una piedra y eso no suena, todo y cuente la vaina. Bueno, Chancho, pues la verdad este video que traigo es muy diferente a los otros. Muchos han sido de conspiraciones, de fantasmas, de terror real y todo ese tipo de situaciones. Pero la verdad es que el hombre también en medio de su ganas de conocer el mundo y de conocer un poco más de su historia, y como dice también usted, ¿por qué no? Hombre en caverna, hombre tirando piedra, hombre ser feliz. Y en esta oportunidad es un video de un hombre que está arrojando una roca en una cueva. Eso se llama ¿cómo le diría usted ese nombre, Chancho? Veriofkina. Cierto, sería ese el nombre correcto. Y resulta que este hombre está en esta cueva arrojando una piedra que, según los investigadores o según el video, es la cueva más profunda del mundo, ubicada en Georgia, y la piedra tardó aproximadamente 15 segundos en impactar contra el fondo, revelando la inmensidad de esta cavidad de más de unos 2.212 metros. Escuche bien, 2.212 metros, explorada por personas pues que estudian como las formaciones geológicas, y en este caso fue esta cueva. Y lo curioso es que ellos llegan y tiran algo y simplemente se queda como ese silencio incómodo, como esperemos a ver qué va a pasar acá, esperemos a ver, denle otro momentico, dame chance, hasta que por allá hay un punto donde ¡puf!, explota pues el ruido.
Y la verdad es que, Chancho, o sea, si es sorprendente, imagínese usted, digamos, por error usted se resbaló y se cayó en esa cueva. Usted se imagina usted en lo oscuro, el desespero suyo por llegar al fondo a ver con qué se va a chocar, si va a ser con agua, si va a ser con algo rocoso, pero usted simplemente estar flotando en lo oscuro porque literal no se ve nada, esperar a ver qué es lo que le va a pasar. O sea, solamente imagínese esa escena. No, obviamente es una matada muy brava, pero imagínese cómo se demora tanto tiempo en caer. Yo creo que hay gente que le da un ataque del corazón en el aire, yo creo, ¿no? O sea, es que es mucho, o sea, Sí, pero lo que yo me refiero es como fue madre, usted está cayendo, pero no sabe en qué momento va a recibir el estartazo. claro, por eso le digo, como no sabe y se demora mucho, en el aire hay gente que se puede morir. Yo creo que hay gente que le puede dar un infarto. A los 5 segundos 10 dice, uy, no, esta vaina, ¿qué? Yo no encuentro piso. ¡Prua! Qué vaina densa esa, muy densa. Yo lo veo súper denso eso. Sí, la verdad es que sí, me impactó mucho ese video. Por eso mismo, porque yo hice ese ejercicio y yo no, pero es que uno cayendo queda como en un capítulo del Correcaminos donde el coyote va cayendo por un cañón y que se demora y que el coyote mira el reloj, llega y se acuesta, empieza a jugar cartas y de un momento a otro, ¡pum!, se estrelló. Bueno, eso sí sería una cosa de locos. Por favor, vean el video. Si no, pues ahí se los estamos contando. Son las cosas locas, raras, misteriosas del mundo del oculto y lo. Ahora voy yo. Y esto es entre lo paranormal y lo irrisorio. Sucedió en un lugar en México. Obviamente el video, pues por las cuestiones políticas, porque tiene un tema político, pues entonces es politizado. Entonces los de un lado dicen, no, eso es uno de este lado, otros de este otro, que derecha, que izquierda y demás. Pero entonces, en conclusión, es que hay una edificación que debería ser sagrada, o por lo menos una edificación donde no debería haber nada normal, y resulta que ven una aparición. Si la aparición fuera el típico fantasma, de la típica sombra, pues igual, exacto, la historia volvería, igual recorrió el planeta, igual se volvió viral, pero desde ese contexto, el contexto oscuro. Pero resulta que la aparición se ve es como carnecita, no se ve tan negra la sombra, no se ve el fantasma con la túnica blanca, sino se ve es como una mujer desnuda. Aún si las posibilidades son muy poquitas de entrar allá, ¿qué es lo que está haciendo eso? Que igual no se ha podido demostrar que es un humano, sino que sigue siendo una mujer desnuda. Por eso digo que esta vez ya raya un poco en lo irrisorio, pero igual nadie ha podido demostrar que esa señora es una señora. Pero ¿y quién es esa señora? ¿Es una indigente? ¿Es alguien que quiso, como les digo, como es un tema político, se están metiendo en esa basílica o en ese templo, en lo que sea? ¿Qué hace esa señora ahí? Yo que se lo muestro por primera vez a Toby, porque Toby no había visto esas imágenes, ¿cuál fue su reacción? Bueno, la verdad, Chancho, sí es muy, muy raro porque pues en ese momento hay personas que están ahí como a las afueras de ese palacio o de ese lugar y solamente la persona que graba es como la que ve el momento cuando va cruzando ese cuerpo desnudo, pero nadie más de los que está en el público en ese momento. No sé si es que nadie vio, si es que la persona estaba muy adentro y por eso nadie pudo chequear la presencia, pero la verdad que sí se ve una persona caminando, pero lo extraño es que nadie hizo una bulla como, vea, están andando desnudos, o mire, vea, quién es esa persona que está allá metida, vea, no sé qué. Simplemente la vaina se quedó así. Exactamente. Entonces eso obviamente ha generado las dos cosas, la cosa irrisoria, ataque político, y lo de que, bueno, en serio sí es una sombra que no podemos determinar, entonces hagamos un exorcismo. Inquietante video de mujer desnuda en Palacio de Gobierno de México, en la ciudad de San Luis de Potosí, y el gobernador dijo, pues hombre, si no podemos saber quién es, si no es un indigente, si no es nadie de nuestro gobierno, no es nadie de la oposición, no es un soldado, no es un policía, entonces pues esto es un fantasma. Y le metieron, Toby, aunque usted no lo crea, recorrido paranormal. Ahí es cuando se vuelve doblemente irrisorio, pero igual listo. Hicieron el recorrido y no hay nada. Porque hubieran encontrado entonces a la mujer desnuda ahí o a la indigente o a quien fuera, la encuentran ahí en un closet. Nada, no había nada. Entonces ya hay unos que se ríen, dicen, nada, eso es una vaina ahí política, y otros que dicen, no, hasta que no me encuentren la señora y me digan que es de carne y hueso, eso sigue siendo un fantasma. No les creo nada. Usted lo va a ver ahí, en la caja de Pandora los 40, en la zona de videos. O sea, usted dice que es un habitante de la calle que se coló, ¿o qué? No, yo puedo decir que fue una persona
de pronto que está viviendo en ese lugar, pero que de pronto no se percató de que la estaban grabando. Podría ser también, lo veo yo de esa manera. No sé si usted también tiene otra teoría. Pero a eso voy, Toy, como es un palacio de gobierno, tendría que ser un trabajador. Porque no, es como, no sé, decir, la casa de gobierno es el presidente y la primera dama y se acabó. O sea, ¿cómo así que otra mujer? Porque usted me dice, eso es un edificio pues un inquilinato. Ah, bueno, ahí debe haber 1 millón de personas. Pero en ese palacio no debería haber personas, trabajadores. Y los trabajadores no estaban en esa hora. Precisamente, el video se trata de que hay incluso unas protestas. Entonces la gente salió bueno, ¿dónde están las protestas? Y ahí no debería haber nadie. Entonces por eso, pues yo digo, será una indigente que se coló, pero no, nadie ha dado con el chiste y lo dejamos ahí. Y la gente que escriba lo que quiera en el numeral La Caja de Pandora, los 40. Toy, ¿cómo le pareció este capítulo? No, la verdad muy entretenido, muchas noticias y obviamente también con las historias que los oyentes nos van enviando a través de nuestro numeral La Caja de Pandora, los 40. Y no, Chancho, pues es otra manera de acompañarnos en las noches y por qué no también de ir despidiendo otro mes más. Bueno, señoras y señores, estuvo buenísimo el capítulo, mucho debate, sobre todo el día de hoy, y ese debate es con ustedes, y eso es lo bacano, que los oyentes participen y dejen sus historias, y que también nos digan, no, ese tema sí, ese tema yo opino que tal cosa, ese tema es mortal, ese tema es político, ese tema es irrisorio, ese tema es asustador, lo que quieran. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Recuerde que nunca, pero nunca estamos solos. Y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Nos reencontraremos por una próxima apertura de La Caja de Pandora de los 40. Chao, chao.